¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. ¿Esta es de su época, ministro? ¿O no? Usted es muy joven. Por supuesto, de mi época. ¿Es de su época? Sí, y todavía lo escucho. Y cuando vinieron a Chile estaba el primero en la fila. ¿La primera vez que vinieron, en el 89? Sí. ¿Sí? Sí. El 90. El 90, sí, el 90. En febrero del 90. El 90. Ministro Lucas Palacios, el ministro de Economía, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, hablemos del plan paso a paso que Muy bien. entra en vigencia las novedades el jueves a las 5 de la mañana, ¿no? Así es, así es. Igual es raro porque hay casos sospechosos de variante Delta, había que llegar a la fuerza pública para meter algunos contactos estrechos a las residencias sanitarias. Estamos ante lo que el Colegio Médico dice podría ser ya la expresión comunitaria, la circulación comunitaria de la variante Delta. Igual es raro que justo ahora venga una especie de apertura, ¿no? Bueno, esta no es primera vez que estamos enfrentados a variantes y a rebrotes y a dificultades. Ahora la verdad es que si observamos las cifras epidemiológicas son muy positivas. Hemos ido, pero en el último mes, directamente a la baja en lo que son contagios, en lo que también es presión hospitalaria. El avance de la vacunación también es bien significativo. Tenemos cerca de 13 millones de personas con una dosis, un poco más de 11 millones de personas con 2 dosis y una persona con 3 dosis. Bueno. ¿Qué le pareció ese caso a propósito? No, me parece lamentable, me parece grotesco, que es justamente lo que no tenemos que hacer. Justamente lo que la gente tiene que aquí asumir sus responsabilidades, Iván, en general. Tiene que asumir sus responsabilidades, no saltarse la fila. Esto es una cosa país, esto es una gesta país. Y lo mismo cuando a mí me dicen la fiscalización, que hay que profundizar la fiscalización. O sea, si es que en un año y medio prácticamente de pandemia no hemos aprendido que nos tenemos que cuidar para cuidar al resto, entonces estamos fregados. Tendríamos que tener 18 millones de fiscalizadores y así es mejor que cada uno se fiscalice a sí mismo. Pero volviendo al punto, justo todo eso pasa, y es cierto, hay mejores números, hay vacunación importante, pero justo está la variante Delta, que, seamos francos, provocó preocupación en las autoridades y también en la gente. Sí, por supuesto, es que hay que preocuparse, pero hay que preocuparse y también preocuparse de la situación actual del país. Nosotros necesitamos ir compatibilizando lo que es la pandemia, todas las medidas sanitarias, que no hay que bajar nunca los brazos y también ir habilitando aquellos espacios en donde las personas pueden ir ganando en libertad. Eso hemos hecho durante toda la pandemia y eso nos ha favorecido en el sentido de que hemos podido ir activando la economía, las personas han podido también ir activándose. Acá son muchos los daños socioemocionales, daños a las familias, daños sociales, daños, niños que no han podido ir al colegio, personas que no han podido activar sus negocios, y cuando se aplican protocolos, las cosas se pueden hacer. Por la vía, a ver, si comparamos con los daños, ¿usted diría que el riesgo hoy de que haya más personas contagiadas, más de las que hay ahora, que haya más personas contagiadas, es menor que el daño socioemocional, económico que se está haciendo? No, lo que yo estoy diciendo es que somos una integralidad, hay que mirar todos los aspectos. Esa es la razón por la cual hicimos un proceso de escucha en donde participaron más de 260 organizaciones de la sociedad civil, 140 gremios, fueron invitados 141 gremios, hay uno que se restó de poder participar y poder colaborar con este proceso. ¿Cuál se restó? El Colegio de Profesores. Ah, de veras. Pero sí participaron otros gremios asociados. Sí, me parece que durante la pandemia es donde hay que mostrar realmente quiénes somos. Y uno ve inmediatamente quienes tienen un interés en colaborar, en ayudar, y quienes lo que hacen es finalmente trancar la pelota. ¿Y usted insiste en que el Colegio de Profesores no está ayudando? Si bueno, yo creo que ahora es decir, sabe que cuando se habla de voluntariedad, la voluntariedad es para los apoderados y para los alumnos, pero no para los profesores, porque para que exista esa voluntariedad tiene que haber profesores obligatoriamente haciendo clases. Mire, tienen un punto ahí los profesores. Mira, los profesores durante toda la pandemia han tenido que enfrentar la dificultad de hacer clases en vía telemática. Y ellos, no solamente los profesores, sino que también organismos internacionales, la UNICEF, la ONU, distintas agrupaciones, lo que dicen es que el daño que se está provocando en los niños, la atención, la educación no presencial es enorme. Y en nuestro país así lo demuestran las pruebas. Y yo lo que esperaría del Colegio de Profesores, no de los profesores, del Colegio de Profesores, es que busquen las fórmulas para que los niños puedan volver a clases presenciales con todas las medidas sanitarias. Porque estamos en la mitad de una pandemia. Es lo mismo que hemos hecho respecto de las otras actividades sociales y económicas. De acuerdo. Y yo hubiera esperado
que el colegio de profesores hubiera durante todos estos meses favorecido fórmulas para que los niños puedan volver a clases presenciales. Eso es lo que piden las comunidades escolares, eso es lo que piden los mismos alumnos. Muchos profesores también lo están solicitando. Entonces yo creo que efectivamente el presidente del colegio de profesores, yo hubiera esperado una actitud más proactiva para que los niños puedan volver con todas las medidas sanitarias al colegio. Ya, pero tiene un punto en que para ellos no es voluntario. O sea, digo, para que los apoderados ejerzan la voluntariedad, obligatoriamente tiene que haber un colegio y profesores. Lo que aparece en el plan paso a paso ahora es la posibilidad, es la autorización para que los colegios puedan abrir. Y la voluntariedad está radicada en los padres. Oiga, ¿cómo se va a fiscalizar esto? Ya, a propósito que mencionó el tema de la fiscalización, porque ya es más o menos complicado fiscalizar ahora. Ahora, fiscalizar el pase de movilidad, que esté en un teléfono celular, que esté impreso de alguna manera. ¿Cómo se va a hacer eso? Mira, hay muchas formas de fiscalizar. La subsecretaria Catherine Martorell dio a conocer un plan de profundización de fiscalización. Tenemos cerca de 40.000 fiscalizaciones en el país. Básicamente son 3 organizaciones, instituciones las que fiscalizan. Son Carabineros, PDI, es la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Salud a través de su seremía. Y eso ha continuado y eso va a continuar a futuro profundizado en aquellos sectores en donde podría existir un mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, se va a fiscalizar fuertemente lo que son las fiestas clandestinas. ¿Por qué? Bueno, porque claro, el 90% de los brotes ocurren al interior de los hogares, porque es ahí donde la gente se relaja, se quita la mascarilla, no mantiene la distancia social, a veces invita a gente para la casa y ahí es donde empiezan a ocurrir los brotes. Ya, pero en los restaurantes, por Cuando ejemplo, se aplican la gente protocolos, que está dentro de los restaurantes, que si uno tiene pase de movilidad, posiblemente va a poder estar adentro de un restaurante. lo que observamos es que cuando se aplican protocolos, ya sea en el comercio, en los restaurantes, en espacios públicos, se aplican protocolos, ahí los riesgos de contagio bajan muchísimo y eso es lo que hemos observado ya con toda la estadística que hemos ido recopilando. A ver, respecto a los restaurantes, el paso a paso viene con cambios muy significativos, porque el paso a paso consagra y beneficia a las personas que tienen su pase de movilidad. ¿Por qué? Porque esas personas tienen menos riesgo de contagiarse, también tienen menos riesgo de contagiar, y si se contagian tienen mucho menos riesgo de necesitar una cama crítica o llegar a una situación más allá. Entonces es muy positiva la vacunación y lo que se hace este nuevo plan paso a paso es que lo recoge y da mayores posibilidades a las personas que tienen el pase de movilidad. Por ejemplo, en paso 2, de lunes a viernes, los restaurantes van a poder atender adentro en la medida que todo el recinto cumpla con personas que hayan terminado su proceso de vacunación con las 2 vacunas. Que los garzones, que los cocineros, todos estén... Efectivamente. Ahora, hay varias preguntas. Por ejemplo, me han llamado varias personas, me dicen, oiga, pero yo en mi restaurante hay una persona que no se quiere vacunar. Claro. Bueno, esa persona, entonces, si es que va a estar en la cocina con todos los implementos que necesita para estar en la cocina, o va a estar repartiendo, o va a estar atendiendo en exteriores, no hay problema, pero queremos evitar que esa persona esté en el mismo recinto cerrado en donde hayan personas que están ya con su vacunación completa. O sea, si es un garzón no va a poder atender adentro, en el salón, digamos. Va a poder atender en otra parte, va a tener que reubicarlo en aquel lugar en donde, para poder darle la tranquilidad a las personas que al ir a un lugar con sus 2 vacunas va a haber todas las personas en la misma situación. ¿Y ahí en los restaurantes opera esta norma de una persona por cada 8 metros cuadrados? No, a eso también lo voy a explicar. En los restaurantes las mesas tienen que estar a no menos de 2 metros de distancia unas de otras. Unas de otras, ya. Sí. Y 4 personas como máximo en cada mesa. Ah, eso se mantiene. Eso se mantiene. Y el tema de los 8 metros cuadrados, una persona cada 8 metros cuadrados, una persona cada 10 metros cuadrados, ¿cierto? Es para poder definir el aforo de espacios comerciales, por ejemplo, centros comerciales, supermercados. Pero para los locales más pequeños, para los comercios más pequeños, hemos incorporado un mínimo de atención de 3 clientes. Ya. ¿Por qué razón? Porque imagínate... O sea, una tienda no necesita tener 24 metros cuadrados para poder atender a los 3 clientes. Exactamente. Ya. Porque imagínate una tienda tiene, vamos a hacerlo fácil, en fase 1 y 2 es una persona cada 10 metros cuadrados de aforo total. Pero imagínate una tienda pequeña que tiene 30 metros cuadrados, entonces tiene a 3 personas que atienden en la tienda, que trabajan en la tienda, entonces no podría atender a ningún cliente. ¿Cierto? Claro. 3 el mínimo. Siempre 3 clientes. Sí. ¿Ya? Y eso tiene una razón sanitaria, porque en espacios más pequeños, en comercios más pequeños, la gente entra y sale rápido. Y la circulación viral es un conjunto de variables. Una de las variables es la permanencia. Ya, no es lo mismo. Por eso preocupa lo de la variante Delta. Pero no es lo mismo. No, sí, la variante Delta, Gamma, Epsilon, cualquiera siempre va a preocupar, pero eso no te tiene que inmovilizar.
hay que aplicar las medidas de cuidado justamente para poder ir compatibilizando lo que es la administración, ¿cierto?, de una pandemia, con todo lo que eso significa, con todas las dificultades que significa, y también la habilitación de espacios seguros para que la gente pueda asistir, ya sea en lo público como en lo privado. Ya, o sea, en el comercio entonces va a estar esta flexibilidad. Se quejan los dueños de las salas de cine y también de teatro, porque con este plan de los 8 metros cuadrados, con esa norma, y más los distintos aforos en distintas fases entre gente vacunada y no vacunada, no son capaces de llegar nunca a 100 personas. Por ejemplo, bueno, es que también hay una confusión ahí. Una persona cada 8 metros cuadrados o una persona cada 10 metros cuadrados, fase 1 y 2, y uno cada 8, 3 y 4, es para definir los espacios, los aforos en los comercios. ¿Ya? Pero cuando existe un evento, ¿cierto?, sin interacción, como es el caso de un cine, en donde va la persona con mascarilla y se sienta, o en un teatro, entonces el aforo es distinto porque la distancia que tiene que mantener es de mínimo 1 metro. No aplica una persona cada 10 metros cuadrados o una persona cada 8 metros cuadrados. ¿No aplica ese criterio? No, lo que aplica es el máximo de aforo permitido, manteniendo la distancia mínima de 1 metro respecto a la persona que está sentado al lado. Y hay una diferenciación ahí entre quienes tienen vacunas, es que todos quienes están dentro de ese recinto están vacunados o no están vacunados. Ahí los aforos son significativamente menores si es que hay personas que no están vacunadas, justamente porque el virus, la circulación viral, puede ser mayor con personas no vacunadas. Y entonces, por ejemplo, un cine podría decir: yo en esta sala, en la sala 3, de esas que tienen hartas salas, en la sala 3 solo acepto gente vacunada y ahí puedo meter 100 personas. ¿Podría pasar eso? ¿O podría mezclarse? ¿Cómo es la cosa? En fase 2, 50 personas. Espera, de que tengo... Sí, 50 personas. Sí, fácil no es. No, por eso que tengo aquí todo... Muy bien. Para que no desinforme. Porque es enredado. Es enredado. Hay darle el punto a la gente que esto es enredado. Ya estábamos acostumbrados con unas medidas, ¿cierto? Y ahora con este cambio en el plan paso a paso, entonces vamos a tener que ir acostumbrándonos a distintos aforos diferenciados por personas que tienen pase de vacunación versus personas que no lo tienen. Ya. Fase 2. Fase 2, 50 personas, sí. Fase 3, 500 personas. Para eventos sin interacción. Para eventos que no tienen interacción, es decir, para eventos que uno tiene la mascarilla puesta y con una distancia mínima de 1 metro entre personas. Ya. Y después ya pasamos a 1000 en paso 4. Personas vacunadas. Siempre personas vacunadas. Ya, es que por eso le pregunto, ¿cómo lo hace la sala de cine? ¿Tiene que elegir y decir solo acepto personas vacunadas? Sí, tiene que elegir si es que va a aceptar público mixto, donde los aforos son significativamente menores, o todos vacunados, donde llegamos a estos aforos. Oiga, ¿el toque de queda cómo va a funcionar? Porque, por ejemplo, en la región de Valparaíso, no sé si cumple con el criterio del 80% de vacunación, no sé qué, pero en la región de Valparaíso, la isla de Pascua, Juan Fernández, la isla de Pascua al menos está en fase 4. Sí. ¿Tiene sentido que tengan toque de queda a las 10 de la noche? Sí. Cuando el resto de la región a lo mejor no cumple todavía con el requisito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos incorporando dentro de todo este proceso de escucha, también entonces hubo la idea de incorporar situaciones regionales, ¿cierto? No son todas las regiones lo mismo, el clima les afecta en forma distinta y por lo demás las comunas unas veces tienen mucha interacción entre una y otra, claro, desde el punto de vista familiar, comercial, etcétera. Entonces vamos a generar espacios un poco más grandes territoriales para ir aplicando el paso a paso. Y en el caso de respecto de en qué paso está cada comuna, vamos a tener espacios territoriales un poco más amplios. ¿Ya? Ah, perfecto. O sea, qué sé yo, el conurbano Temuco Padre Las Casas o Concepción y Talcahuano. Exactamente. ¿Ya? Porque tiene mucha relación las comunas entre sí. Muchas veces una persona no sabe si es que vive una comuna o la otra. O sea, no sabe en qué momento pasa la otra comuna. Por de pronto, sí. ¿Aquí en Santiago también? Sí, también pasa también lo mismo. Providencia con Las Condes, Providencia con Ñuñoa, Sí. O sea, uno sabe en qué comuna vive, pero muchas veces la gente se pierde, no sabe a partir de qué calle ya es parte de la otra comuna. Sí. Entonces hay mucha relación, vamos a hacer espacios territoriales un poco más grandes. Así se va a tratar, ya. Así se va a tratar. Y respecto al toque de queda, lo vamos a tratar regionalmente. Actualmente el toque de queda es de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Claro. Y va a partir a las 12 el toque de queda hasta las 5 de la mañana en aquellas regiones en donde confluyan dos elementos fundamentales. Uno, más del 80% de la vacunación en la población objetivo y dos, menos de 150 de incidencia, que 150 contagios por cada 100.000 habitantes. Ya, por eso. Pero le pregunto, si la región de Valparaíso, por ejemplo, no cumple con uno de esos dos criterios, permanece el toque de queda a las 10 de la noche. Pero la isla de Pascua está en fase 4. Hay un par de casos muy puntuales que estamos revisando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Pero son casos muy puntuales, no queremos generalizarlo porque después lo que ocurre es que uno dice, la isla de Pascua es un caso especial, ¿cierto? Pero después vienen varios otros, levantan la mano, yo también soy especial y todas las comunas se sienten casos especiales. Son todos especiales finalmente. Oiga, a propósito del pase de movilidad,
Si se dictamina que vamos a recibir una tercera dosis de vacunación, ¿el pase de movilidad va a quedar anulado hasta recibir la tercera dosis? No, no. El pase de movilidad es de acuerdo a las estadísticas de disminución fuerte de los contagios y del nivel de inmunidad que generan las vacunas, las dos vacunas. Una tercera dosis sería una especie como de un empujón adicional, o sea, un mayor nivel de inmunidad, lo cual todavía se está estudiando, pero el pase de movilidad se entrega con la vacunación completa con las dos vacunas. Ya. Salvo en el caso de la CanSino, que es solo una vacuna. O sea, no va a haber cambio. No va a haber cambio en esa materia. Aunque se agregue un segundo esquema de vacunación, no va a haber cambio en esa materia. Yo voy a mantener mi pase de movilidad. Digamos. Las dos vacunas han resultado estadísticamente ser muy buenas para poder generar inmunidad, lo cual estamos observando en las cifras agregadas a nivel nacional desde hace ya varias semanas. Menor presión en el sistema hospitalario, menor presión en nivel de contagio, disminución muy fuerte en la incidencia. Vamos por un buen camino en esa materia. ¿Significa que tenemos que bajar los brazos? Por ningún motivo. Y ahí hay un elemento importante de este nuevo plan, paso a paso, en que le otorga bastante responsabilidad a las personas. O sea, si es que después de un año y medio no comprendemos que tenemos que cuidarnos para cuidar al resto, entonces estamos fregados. Está complicado eso. Oiga, lo quiero sacar del tema del plan paso a paso y quiero hacer una pregunta sobre la reactivación económica. Estamos en un momento súper crítico, hay un problema con el empleo. Los números económicos son malos, vamos a tener una crisis económica cuando terminemos, cuando ya nos olvidemos del plan paso a paso, vamos a estar en una crisis económica súper grande. Me gustaría saber qué piensa de lo que dicen los programas presidenciales que están en juego, los que por ejemplo se compiten en la primaria del próximo domingo. ¿Ha mirado eso? ¿Ha visto lo que plantean en reactivación? Pero los números económicos no son malos. Déjame corregirte eso. La verdad es que han ido levantando el vuelo durante los últimos meses y va a seguir así hasta fin de año. De hecho, las correcciones en materia de proyección de crecimiento para este año van a lanza permanentemente. Ya, pero hemos recuperado parte de lo que cayó el año pasado. Las proyecciones para los años siguientes no son demasiado buenas en términos de crecimiento y vamos a quedar con un impacto fiscal en términos de déficit. Pero vamos por partes. Si usted encuentra que esos números son buenos, vamos por partes. Usted es economista, sabe más que yo, pero sí, vamos por partes. Los números económicos, los números dan cuenta de que nuestro país ha sido resiliente respecto a la pandemia desde el punto de vista económico, de activación económica. Es decir, el daño estructural en la economía no ha sido tan profundo, y eso no lo digo solo yo, sino que lo dice el Banco Central, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial. La economía chilena es robusta desde ese punto de vista, reacciona rápido. Ya. Y vamos a crecer fuertemente, ya estamos empezando a crecer fuertemente, y así va a continuar hasta fin de año. ¿Qué es lo que ocurre? El gran desafío es que ese crecimiento se transforme en nuevos puestos de trabajo, y ahí tenemos una materia pendiente. Hay una rémora, digamos. Sí. Se sabe que es lento eso. Eso se sabe que es lento, eso está ocurriendo en todo el mundo. La reacción por el lado del gasto doméstico está siendo más rápido que por el lado de la inversión, y eso significa que ralentiza la generación de nuevos puestos de trabajo. ¿Ya? Ahora, lo que hemos visto en Chile también es que en materia de importación de bienes de capital, ¿cierto?, que es una componente de la formación bruta de capital fijo, la inversión lo hemos visto reactivarse a partir de enero de este año ya. Fuertemente. Ya. Maquinarias, equipos computacionales, camiones. Eso y todo eso se va un cierto optimismo. Efectivamente. Sí. Y con bastante diversificación en sectores y también diversificación territorial. Eso es positivo. Ahora, todavía no se ve eso en recuperación de empleo. Ya. Sobre todo empleos informales han sido los que han estado más golpeados, porque estamos viendo en las cifras administrativas que el empleo formal se está comenzando a recuperar fuertemente también porque el apoyo que hicimos a través de la Ley de Protección al Empleo fue muy significativa, fue muy buena desde ese punto de vista. No se perdieron empleos formales. Y ahora lo que tenemos que hacer es con inversión ir recuperando nuevos puestos de trabajo. Pero volviendo a la pregunta, cuando termine este gobierno, y ojalá termine la pandemia también, vamos a tener este problema económico importante. Vamos a tener un problema de empleo, un problema de impacto fiscal, de déficit fiscal importante. El crecimiento no va a ser tan auspicioso como el de este año, precisamente porque ya va a haber menos que recuperar. Entonces, ¿has visto en los programas que están en competencia algunas ideas, algunas que le parezcan interesantes y otras que le parezcan criticables? Mira, a mí me parece interesante revisar, por ejemplo, lo han planteado varios, revisar nuestro sistema impositivo de impuestos como una integralidad, como una globalidad. No me parece buena idea cuando se plantean ideas de un impuesto por aquí, otro por allá. Es como ir pellizcando distintos impuestos y eso nos puede generar un desequilibrio. A mí me parece bueno eso. Me parece interesante esta propuesta de hacer una diferenciación regional para poder invertir, para potenciar la inversión en algunas regiones. Eso es, o sea, que hay regiones donde la inversión pague menos impuestos
que exista algún incentivo para poder generar inversión en ciertas regiones que lo requieren, por ejemplo la Araucanía. Me parece que es interesante porque en esa región, ¿cierto?, muy golpeada por muchos aspectos, se requiere inversión para poder generar nuevos puestos de trabajo y mejorar la situación de pobreza. Todo aquello que vaya a atacar la pobreza, que es algo que se ha incrementado un par de puntos desde el año pasado hasta este año, producto de la pandemia, me parece también muy positivo. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de venir hoy día al programa. Gracias, Iván. Que esté muy bien. Ministro de Economía, Lucas Palacios, esta mañana acá en Mesa Central, 11 de la mañana con 23 minutos, perdón. ¿Están dando una instrucción? Sí, vamos a la pausa, me parece, ¿no? Hacemos Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en simultáneo y también con todas las plataformas. Ahora sí, ya entendí. Estamos con Roberto Carrasco en San Ramón. Hoy se repite la votación de concejales y de alcaldes en esa comuna en 65 mesas que, ojo, pueden ser muy relevantes para el resultado final. Roberto, adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días, gusto saludarte. Sí, la verdad es que hemos hecho un recorrido interesante, importante de estos 5 centros de votación que hay en San Ramón y que, como tú bien decías, componen 65 mesas. Esto quiere decir alrededor de un porcentaje cercano a 21.000 personas, 25% de las mesas que se llevaron a cabo entonces en cuanto a la votación, a la elección del 15 y 16 de mayo. Nosotros específicamente nos encontramos en la Escuela Básica Sendero del Saber, en donde han llegado algunos candidatos a concejales y también a alcaldes. De hecho, en estos momentos acá está el candidato a la alcaldía por parte del Frente Amplio, que es uno de los candidatos que está ahí peleando en la lucha, porque hay muy poca separación en cuanto a las cifras, Iván. Fíjate que Aguilera, el alcalde Aguilera, actual alcalde de San Ramón, fue reelecto con 23,98%. Lo dejo obviamente en suspenso porque recordemos que estos son los primeros resultados que se dieron y posteriormente se dio a conocer por parte del CERVEL que se tenía que repetir la votación en estas 65 mesas. También encontramos, por ejemplo, al candidato a la democracia cristiana, Gustavo Toro, que consiguió la segunda mayoría con 21,83%, seguido por el candidato del Frente Amplio, Miguel Bustamante, que recién entregaba sus declaraciones a la prensa. Él esperaba también que la gente se acercara a las mesas porque la verdad es que ha sido muy baja la participación. Y por último, David Cabedo, que es el representante de Renovación Nacional y que tiene un 18,20%. Iván, la verdad es que las cifras son muy cercanas y es muy poca la diferencia. Te escucho. Sí. A ver, ¿hay alguna explicación? ¿Hubo real difusión de este evento electoral que además no solo se postergó, estuvo en vilo, en fin? ¿Había publicidad real? ¿Los votantes de esas mesas sabían que hoy se realizaba esta elección, Roberto? Mira, según lo que nosotros hemos podido conversar, tanto con los candidatos como también con algunos vocales de mesa, ellos nos comentan que recién hace 3 días se enteraron que eran vocales de mesa y que incluso algunos les avisaron ayer por la tarde de que tenían que asistir. De hecho, las cifras, los números que nos han entregado diversas organizaciones son bastante elocuentes. Por ejemplo, de las 12 mesas del Liceo Municipal Purcuyén, hay solamente 5 constituidas de las 16 mesas de acá, donde nos encontramos nosotros, que es el segundo centro de votación más grande acá en San Ramón de estas 5 sedes. Hay solamente 2 mesas constituidas. De las 14 del Liceo Municipalizado Araucanía hay 2. Y también en mencionarte que, por ejemplo, de la escuela más grande, que recibe más gente, más mesas, hay solamente 3. En total son 21. Entonces también habla de que ha llegado muy poca gente. Las personas, también los vecinos de San Ramón que han llegado a votar están muy molestos porque dicen que ellos tienen que hacer, tienen trabajos y que en definitiva muchos, por ejemplo, trabajan en las ferias que están en los alrededores y que han dejado sus puestos momentáneamente sin personas y tienen que regresar obviamente, y eso ha generado obviamente malestar. De hecho, el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, va a dar un punto de prensa. Él hizo un recorrido durante las primeras horas de esta mañana en todos los centros de votación, los 5 que hay acá en San Ramón, y va obviamente a prestar declaraciones, sobre todo pensando en que hay muy poca gente que ha podido votar hasta este momento. Yo voy a acercar a un caballero a ver si lo podemos entrevistar en vivo, cortito. Señor, lo molesto un segundito. Bueno, todavía no ha podido votar, lleva bastante. Llegó usted muy temprano, ¿no? Sí, ¿Cómo está? sí, llegué hace rato ya. ¿A qué hora llegó usted más o menos? Más o menos como a las 10. Ya. Y son las 11:30. Ya, 1 hora y media Nada. esperando. Claro, 1 hora y media esperando. ¿Qué Ya le han dicho? que no está constituida la mesa, que aquí, que allá y todas las cuestiones. Ya. Yo creo que más que nada es el problema del CERVEL.
¿O no, dice usted? ¿Qué piensa? Me imagino. Vamos Para a esperar Radio también las Cooperativa está declaraciones. llamando. Exactamente, vamos a esperar las declaraciones también de Andrés Tagle. Usted, caballero, también lo entrevistamos. Oiga, me quiere entrevistar a mí también el caballero, espectacular. Ya, usted está primero que el caballero anterior. ¿Ninguna solución? Se le cayó todo el pelo. Dígale al jefe de Cervel que me dé una solución porque yo no voy a ir para la casa. Ya, usted va a esperar hasta que pueda votar. Exacto. Lógico. Bueno, muchas Yo no voy a perder el gracias. tiempo. Que mande- El director que usted se tiene preocupe de Cervel, comunicación que dé solución. El ambiente y entonces de las personas, usted también viene a acompañar aquí a... Si vengo a cooperar y que arreglen el problema, o si no, voy a hablar con el Señor, que les toque el corazón a estos circuncisos de corazón y que se arrepientan y se conviertan a Cristo, porque vendrá juicio de Dios y Cristo va a venir con poder y gloria y que se arrepientan de su pecado y de su Ahí maldad. tenemos entonces también el caballero que estaba hablando con, Sí, pues, en este ¿ve? caso también con las personas del CERVEL que no han podido precisamente votar, entonces es lo que han dicho y es el sentir de muchos vecinos. Iván, yo te comentaba anteriormente, son alrededor de 21.000 personas que pueden llegar a votar, esto es, quiere decir en porcentaje, el 25% de las mesas precisamente que fueron entonces parte del 15 y 16 de mayo. Hay un problema ahí, ¿eh? No hay votantes suficientes para constituir las mesas, en fin. Vamos a ver cómo continúa todo esto. Recién 11 de la mañana con 29 minutos. Roberto, quedamos con línea abierta permanente para lo que pasa ahí en San Ramón, ¿ya? Partamos por lo más importante de la semana, para ti, María José Novo. Oye, para mí lo más importante de la semana es una preocupación que surge a partir de la declaración de la Convención Constituyente y que es que instala como un hecho cierto la teoría de que los hechos que han sido condición necesaria para un resultado valioso o importante se justifican o se legitiman por ese resultado. Y más allá de todas las, digamos, discusiones que hemos visto en la prensa, y que podemos discutir aquí en el panel, por supuesto, quisiera destacar una cosa, y es que esta declaración me parece a mí que propone como objetivo una interpretación de la realidad que es subjetiva y que además puede ser muy controvertida, no solamente desde el punto de vista teórico, sino que también desde el punto de vista de los datos con que se construye. Y entonces lo que me preocupa es que como el lenguaje construye realidad, esta declaración está operando como contexto que va a permitir después justificar otras acciones. Porque por Dios que es distinto empezar a redactar una constitución en un país donde hay presos políticos, donde el Estado opera, digamos, fuera de las normas, donde los poderes del Estado no cumplen sus labores, o en un país donde no. Entonces creo que es muy importante poner el punto en que esa es una interpretación subjetiva y en estar alerta de lo que puede salir de esa interpretación. O sea, que no es la verdad. No es la verdad, es una manera de entender sentido. la realidad. Ya, vamos a volver sobre este tema. Lucía, para ti lo más importante de la semana. Sí, Lucía Damer. es difícil estas semanas tan movidas. Quiero decir primero que esta semana falleció Luisa Toledo Sepúlveda, una luchadora de los derechos humanos. Me parece importante reconocer su lucha con 2 hijos asesinados en dictadura. Me parece que es un tema súper relevante a tomar en cuenta. Estoy de acuerdo con lo que dice María José, que este es un tema de la convención, pero quisiera reconocer también el tema CACEN. Efectivamente, no solamente somos un país muy desigual, sino que somos cada día más desiguales, con enormes niveles de pobreza, siendo los más afectados por el COVID las mujeres, los jóvenes y aquellos que tienen menor preparación. Y esto es algo que va a afectar todo el próximo periodo presidencial y seguro el debate constituyente. Me parece que los datos son bien preocupantes. Hay 2.100.000 personas aproximadamente en pobreza Así después de esta pandemia. Hay que reconocer, sí, y algo que además suma CEPAL, y es que sin ayuda del Estado los datos serían 13,7% de pobreza, con lo cual el Estado tiene que hacerse presente, el Estado tiene que tener capacidad de apoyo, y creo que siendo que estamos mejor que la mayoría de los países de la región, efectivamente el desafío se multiplica sustancialmente. Quique Mujica, para ti, lo más importante. Sí, yo quiero relevar el tema de lo que pasó el viernes en Carahue, en un fundo de la Forestal Mininco, donde murió un militante de la CAM y donde resultó herido un trabajador de la Forestal Mininco y está en riesgo vital con un balazo en el abdomen. Y lo digo porque de este incidente, y digo que es muy importante, tengo 3 reflexiones. 1, cuando se habla de paz social en la constituyente y se pide libertad a los presos políticos, entre comillas, mi pregunta es si los avances que tenga la constituyente en términos de participación de los pueblos originarios, de una presidenta de la constituyente que es mapuche, van a ayudar
a morigerar el clima, y lo estoy haciendo como pregunta, y sin ninguna respuesta anticipada ni preconcebida, no un juego malicioso, sino que más bien como reflexión, si esto va a distender los ánimos. No puedo relacionar esto directamente con lo del viernes, porque es muy pronto, llevamos apenas una semana a la constituyente, pero me parece bueno reflexionar si en alguna medida sectores que sienten que han sido mancillados en su historia, como los mapuches, tienden a pensar que una presidenta de la constituyente y un avance con los pueblos originarios ahí tenderían a bajar las revoluciones. Eso uno. Dos, modo de la política. Hay un protagonismo casi infantil y teatral de ciertos diputados y ciertos políticos por sacar conclusiones inmediatas después de los incidentes. Cito, por nombrar a uno nomás, a la diputada Camila Vallejos. A las 5:30 fue el suceso del viernes. Ajá. A las 23:30 ella ya había dilucidado que a la persona, que era Yaitul, Ernesto Yaitul, que no era Ernesto Yaitul, lo habían matado porque su hashtag era "no murió, lo asesinaron". O sea, la policía más rápida de la comarca, porque recordemos que el asesinato implica alevosía, implica ensañamiento, una serie de circunstancias que se tienen que investigar. Entonces, a mí me parece que cierta autoridad de la República, llámese candidatos presidenciales, parlamentarios, tienen que asumir que no son ciudadanos comunes y corrientes, que ellos tienen obligaciones y tienen derechos distintos al resto de los comunes y corrientes de este país. Por lo pronto, le responden al teléfono, no a todos los chinos le responden al teléfono a las autoridades, son un poder del Estado que ejerce presión sobre otro poder del Estado en un juego de la política permanente. Y en tercer lugar, que también revela el estado de las cosas, este incidente particular, es que Carabineros ya en el pasado nos dio un posgrado de montajes y fraude en las investigaciones. Es decir, que ahora se tienen que tener todos los cuidados, porque ya con el caso Huracán en el 2017 y con el caso Catrillanca mintieron hasta la saciedad. Quedamos curados de espanto con eso. De hecho, falsificaron, fíjate que dentro de estos mensajes WhatsApp que falsificaron, estaba Ernesto Yaitul, el que murió por un rato, pero no era el muerto, estaba dentro de los afectados. Huracán. Claro, entonces, al final, lo que se deduce ahora, hay una investigación de CIPER de hoy día en la mañana de Nicolás Sepúlveda, de Javier Miranda, Paulina Toro, Nicolás Masay, que hablan que hay una grabación de un carabinero que pide a los carabineros que estaban ahí que no toquen el cuerpo ni le saquen la capucha a la persona ahí, porque no toquen el sitio del suceso, porque iba a llegar la brigada a investigar. Una vez que hay un M16 que la persona había muerto. Claro, hay un M16, los dos policías que dispararon contra Marchal, que el militante de la CAM, no llevaban GoPro, según lo que revela esta investigación, los otros dos sí llevaban GoPro. Los que estaban de punto pero, fijo, sí. Bueno, algunos honestamente dudan de la policía, otros deshonestamente dudan, pero tienen todos los derechos de dudar después de todo lo que vivimos en la Araucanía. La Lucía quiere la palabra, les voy a dar la palabra de inmediato, pero está Alejandro Rivera, precisamente en la Araucanía, está a cargo de la cobertura para Tele 13 de esta historia. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué novedades hay esta mañana? Buenos días. ¿Qué tal, Iván? Buenos días y muy atento a lo que estaban indicando ahí los panelistas. Y tiene que ver con esta presencia o no de las cámaras GoPro. Durante esta mañana, nuestra colega Natalia Nicolás estuvo realizando algunas averiguaciones. Ella es la periodista de Tele 13X en la Araucanía. Y la confirmación que existe por algunas fuentes es que ninguno de los carabineros que se encontraba en ese lugar estaba aportando algún tipo de registro audiovisual, ni los que estaban llegando a hacer este relevo, ¿cierto?, a este predio forestal que se encontraba con protección policial, ni tampoco los que ya se encontraban en ese lugar. Se sabe que la Fiscalía ha tomado ya declaración de esos carabineros para conocer la dinámica de los hechos, en qué momento y de qué forma dispararon a la persona que resultó muerta, si fue efectivamente por una amenaza con arma de fuego o por disparos que estaban recibiendo. Eso además de la investigación que dice relación con la persona que está herida y que se encuentra ahora internada aquí en el hospital de Temuco, Seferino González, que se encuentra en estado crítico. Durante la jornada de ayer, y ya lo hemos visto, luego de la confirmación de la identidad, de todas formas llegaron acá al Servicio Médico Legal integrantes de diversas comunidades y también líderes de la coordinadora Arauco Mayeco para retirar el cuerpo de Pablo Marchant, que fue llevado hacia la zona de Lautaro. En el camino se informó de algunas manifestaciones, incluso un camión que resultó quemado a la altura de Púa, cerca de Victoria, y la situación durante la noche previa, cuando estaba toda esta confusión y esta diferencia respecto de la identidad, es que fue bastante tensa la noche desde el viernes hacia el sábado, con distintos atentados en la macrozona sur. Se quemó
una posta en Pidima, también atentados a otros lugares y a otras faenas forestales. La noche y la madrugada de este domingo se registraron también otras situaciones similares que lamentablemente hay que decirlo no son poco comunes en la macro zona sur, pero que de alguna forma pueden estar vinculadas a esta situación que ha mantenido bastante crispados los ánimos aquí en este lugar. Lo decíamos, en la situación puntualmente de la persona que resultó lesionada, que tiene un impacto balístico de un proyectil, según se ha indicado, que provocó daños, lógicamente, en algunos de sus órganos, es bastante crítica, se encuentra conectada a apoyo hemodinámico y también a un respirador artificial, esperando su evolución durante la presente jornada. Hemos conversado con los familiares de él, que se encuentran lógicamente muy angustiados y de alguna manera contrariados porque se habla muy poco de esta persona que estaba trabajando y resultó lesionada. Se entiende que está toda... También el drama que implica la situación de la muerte de esta persona presuntamente atacante en esta situación, pero ellos lamentan que no se haga mención a este hecho puntual, a que un trabajador que estaba en ese lugar cumpliendo su función resulta herido de gravedad, con riesgo vital actualmente, y que está internado aquí en Temuco. Esas son por ahora las novedades. La investigación lógicamente continúa, tiene que ver también con los peritajes que se está realizando a este fusil M16 que fue encontrado a un costado de la persona que fue abatida ahí cerca de Carahue, que lo decíamos temprano, es la segunda arma de guerra que en los últimos meses logra estar en manos de Carabineros y de la Fiscalía, en este caso para poder realizar peritajes, a fin de determinar si han participado o no en otros hechos de violencia que han ocurrido aquí en la región, Iván. Seferino Alberto González Marabolí, 65 años, en estado crítico, dice Alejandro Rivera desde Temuco. Está ahí hospitalizado, y Pablo Marchán Gutiérrez, exalumno del Instituto Nacional, además de 29 años, la persona que resultó muerta en todo este incidente ahí en Carahue. Alejandro, quedamos con línea abierta para cualquier novedad. Buenos días por ahora. Buenos días. De vuelta acá en el estudio. Lucía Damer, ¿qué piensas de esto que ha ocurrido? No, a mí me parece esto una tragedia, desde todo punto de vista. Esto no hay que bajarle, digamos, el nivel. Esto es una tragedia porque hay una persona que está grave, hay un joven fallecido, y además esto abunda y le da un poco de benzina a una situación que es una situación bien compleja en la Araucanía. Efectivamente, como bien decía Quique, el hecho de que hay una presencia de cupos reservados, el hecho de que Elisa Loncón sea presidenta de la convención, no va a callar los problemas que hay en la Araucanía. Y efectivamente pensar que eso es así es pensar que los símbolos resuelven los problemas estructurales. Cuando vemos los resultados de la CACEN, es la Araucanía donde los niveles de pobreza son de 17,6%, hombres y mujeres. Entonces, mi impresión es que me llama la atención, el Ministerio Público dice que ellos no dijeron que fue Ernesto Yaitul, pero los medios de comunicación rápidamente dijeron que era Ernesto Yaitul. Pareciera que con información de la policía. Si es con información de la policía, ¿cómo sabía la policía que Ernesto Yaitul estaba ahí? Porque estaban encapuchados. Porque además, al encapuchado... El vocero de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbón, el primero que lo ratificó en un video. Pero a él le había llegado la información desde los medios de comunicación, entiendo. Es lo que él dice después. Hay una cuestión difusa entre que, redes sociales, si son consideradas medios de comunicación o no, pero al principio era Yaitul. Claro, la pregunta es por qué, qué rasgo identificaron en la ropa, me imagino, o en algo, ¿no? En la palabra, en la voz de Yaitul, porque si no tocaron la capucha... Es imposible que sepan que era él, salvo que, y unas cosas que uno esperaría de los servicios de inteligencia, ¿cierto? Salvo que ellos supieran, ellos, la policía, el Estado, supiera que iba a haber un ataque, o que podría haber un ataque, ¿cierto? Y dos, que ese ataque está organizado por alguna de las organizaciones que tienen una respuesta más violenta, si tú quieres. En este caso la CAM, digamos. En este caso la ORT de la CAM, ¿cierto? Si es así, no entiendo cómo, no hay GoPros, no entiendo cómo se da este servicio policial dentro de Mininco, que no es la única empresa que ha pedido protección policial adentro, que eso también genera, y eso, hay que discutirlo, pero también genera un problema con las comunidades que no tienen policías para problemas de violencia intrafamiliar, que no tienen policía para un montón de cosas comunes, pero ven a la policía dentro de las empresas. Por orden judicial. Por orden judicial. Sí. Si es que ya habían tenido los mismos atentados antes. Exactamente. Así es. Si hay, por eso es un fenómeno tan complejo, porque creo que una de las cosas que tenemos que pensar es si había la percepción de que había un riesgo,
no puedo entender que no haya cámaras, ni GoPro, ni en el mismo lugar donde está la policía. Porque si hay algo que se ha hecho en este gobierno, el anterior y varios anteriores, es invertir en capacidad tecnológica en esa zona. María José Novoa. Mira, yo quiero plantearlo como distinto. O sea, obviamente que es un problema complejo, difícil de resolver y con muchas aristas, pero aquí gran parte de la discusión ha estado si era Yaitul o no era Yaitul, y ese no es el asunto. O sea, aquí tenemos una persona, un joven muerto, un trabajador herido, y seguimos discutiendo si era Yaitul o no era Yaitul. Entonces, ¿dónde hay que poner el acento, creo yo? Y esto tiene que ver también con la declaración de la Convención, en la violencia. Y aquí hay un montón, un grupo grande de protagonistas, digamos políticos, hoy día constituyentes, que declaran estar en contra de la violencia, pero simplemente una declaración, porque en cada momento en que eso debe probarse, no actúan en consecuencia. Entonces, por ejemplo, vamos a la declaración de la Constitución de la Constituyente. Lo que hay ahí es la justificación de un hecho de violencia en relación a su resultado. Y a mí me parece que eso es plenamente incorrecto, porque los hechos van por un camino y la legitimidad va por el camino de la valoración de esos hechos. Entonces, ¿dónde podemos poner el eje? Una cosa es aceptar, ¿no es cierto?, que las protestas, qué sé yo, las manifestaciones, fueron, por supuesto, un detonante de lo que está ocurriendo hoy día, sí. Pero no pondría yo el eje en la violencia, sino que pongámoslo, entonces, en toda la movilización ciudadana que respeta las normas y que ha dado origen a esta convención, por un lado. Por otro lado, si nosotros establecemos, y voy a leer acá una declaración que me pareció impresionante, del vocero de la CAM, que dice: en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco, en una faena custodiada por Carabineros, se desarrolló, y lo vuelve a decir, una acción de sabotaje. Entonces, lo que hay ahí es un delito con todas sus reglas, y eso no tiene que ver que si los protagonistas del delito son del pueblo mapuche o no lo son. O sea, es un delito que está reconocido incluso por el vocero de la CAM. Entonces, no cambiemos las circunstancias. Y aquí de lo hecho, que hay... perdón, el vocero de la CAM dijo textual, lo cito, entre comillas, murió combatiendo. Exactamente. Sí. Entonces, Bueno, pero Sí, es pero a cada cosa... ojo que las circunstancias de la muerte sí hacen una diferencia respecto de de si eventualmente hay dolo o no, o un delito Claro, o no. exacto. Ojo, Entonces, en la acción de Carabineros, digo. ¿Eh? Exacto. O sea, eso hoy en es. día, con Entonces, todo lo que hemos vivido, efectivamente lo que tenemos que desterrar es la posibilidad de que haya gente que crea que, uno, el fusil se lo pusieron; dos, que lo estaban buscando para matarlo; tres, que dijeron que era Ernesto Yaitul para obligar a Héctor Yaitul a ir a reconocer a un niño muerto. Y además reconocer que efectivamente la CAM tiene acciones de este estilo. O sea, también parte importante de esto es reconocer que existe un mundo importante en la Araucanía, pero también en el país, que, como bien decía aquí, que después de Catrillanca, y Catrillanca no es la primera, el caso, ¿cierto? Es el primero que conocemos. Después de Huracán, donde estuvimos semanas discutiendo sobre los WhatsApp, donde hubo comuneros, personas inocentes detenidas, hay mucha gente que con justa razón duda, y yo creo que es muy importante justamente sacar esas dudas, abrir un espacio de discusión, y sin duda, si ellos quisieron meterse ahí y cometer un delito, tienen que cumplir con las reglas del juego. Otra cosa es que después te digan, mira, en realidad no sabíamos qué pasó, en realidad lo matamos pero no lo matamos, en realidad después lo movimos. Por eso es tan importante lo que hago hoy día la PDI y la inteligencia. Agregarlo de la policía, porque yo creo que hay gente, con justa razón piensa que duda de la policía, honestamente, pero hay gente que se aprovecha de eso honestamente. Hay mucha gente que está aquí cobrando una línea de crédito por los errores de los Carabineros. O sea, todo es falso, todos los fiscales están confabulados, toda investigación está contaminada. Bueno, tienen el pie de Huracán, de Catrillanca, pero desde ahora en adelante, claro, vamos a ver cómo se lleva esta investigación. Esta investigación es súper importante. Ahora, si partimos de la base que todo es una conspiración dentro de las policías, investigaciones, los jueces y los fiscales, bueno, estamos hablando, es como cuando los católicos hablan del derecho natural, no había nada que discutir. ¿Ah? Sí, es que exactamente. Pero si tú te pones a pensar que dicen que el comunero, solo este detalle, dicen que la persona que está en grave situación crítica, algunos dicen que fue por una bala y otros dicen que fue por un perdigón. Claro, si fue por un perdigón, entonces el fusil no se utilizó. Entonces, ese tipo de detalles son importantes. Uno crea confianza en décadas y la destruye en segundos. Tal cual, claro, pero la pregunta es, o sea, efectivamente aquí hay elementos para dudar, de los dos lados, muy bien. Como siempre, por supuesto. O sea, nadie que haya estado expuesto a un caso jurídico, no hay dudas o interpretaciones, por supuesto. Entonces, la pregunta que creo yo es interesante es cómo se soluciona esa duda.
Y yo creo que esa duda no pasa por justificar la violencia, primero, no pasa por dar más relevancia a un herido que a otro, y no pasa por sacar de ahí conclusiones generales para el desarrollo del país hacia adelante. Menos Entonces, a 3 horas de por sucedido el hecho. supuesto. Entonces yo vi al candidato Boric, al candidato Jadwe, a Camila Vallejo, haciendo declaraciones de habían matado a, ¿no es cierto?, asesinado al hijo, ¿no es cierto?, a Yaitul, cuando no tenía la información, cuando no se... Es imposible desde el otro lugar no tener la duda de la sospecha de que hay una lectura que es, digamos, que tiene que ver con una visión política y que va operando en cada acción que hay. Pero entonces yo iría por terminar la duda de lado y lado. Sí, o sea, vamos por el camino correcto. Está bien, es tan político que tampoco ninguno de los otros 4 candidatos dijeron nada de nada. Entonces resulta que, porque eso es lo que nos llama la atención, lo que llama la atención es que por un lado están, efectivamente yo creo que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones, porque estamos jugando con una línea de fuego, donde cualquier declaración puede generar una respuesta ciudadana muy, muy cruenta. Y por eso es que creo que esto es una tragedia. Pero tampoco puede haber un silencio de radio de decir, no, en realidad esperemos a ver qué pasa, porque acá lo que ha habido es una situación que yo esperaría que los candidatos de Chile Vamos, por ejemplo, hubieran hecho alguna declaración. No digo un hashtag, no pasó nada. Cuando Felipe Kast hizo unas declaraciones por el caso Catrillanca, claro, y los medios y también, después, los medios pisamos el palito con la investigación o sea, hay que hacer el media culpa. Obvio. Los medios pisamos el palo, le creemos a Carabineros con los tweets falsos. Bueno. Y eso hay que decirlo, y lamentablemente, como decía Stendhal en ese gran libro Rojo y Negro, hay gente que lo engañan y otros que se dejan engañar. En ese caso, a nosotros nos engañaron, no sé qué es peor. Ahora, salgámonos de este caso en particular y vamos a lo que plantea la María José respecto de la declaración de la convención, que aparentemente, más aún con la explicación posterior de Fernando Atria, lo que parece es reconocer que la violencia tuvo un lugar preponderante en la generación, por ejemplo, de la propia convención. Quique. A ver, mira, para poner la pelota en el piso, como se dice, hasta aquí yo creo que había un problema en términos de hablar en general y no ir a los hechos que son las personas que están detenidas en prisión preventiva. ¿Por qué están detenidas? Entonces, la pregunta que yo le haría, y el método socrático creo para una discusión constituyente es muy bueno, más hacerse preguntas que afirmaciones y conclusiones, sino que más bien ir preguntando. Entonces, hay una muy buena investigación de Javier Amat, Leslie Ayala, ayer en el diario La Tercera, se los recomiendo a los que no lo leyeron. Son 5 personas que están en prisión preventiva actualmente. Datos del Poder Judicial. Si uno le cree o no le cree al Poder Judicial es otro tema, pero claro, me parece extraño que a esta altura del partido el Poder Judicial mintiéndole a los periodistas, a los otros poderes. Entonces son 5 personas. Un señor, Gerardo Leal, pongámosle nombre, está condenado a 14 años por la quema de la iglesia de Carabineros. ¿Ya? Su abogado no ha pedido la medida cautelar. Han sido jueces de aparte. Suspensión de la prisión preventiva. Claro. Pero está condenado, no, está formalizado. No, está formalizado. No está condenado, ya. Él está en el juicio. ¿Y su abogado no ha pedido revisar la cautelar? No, se revisaron las cautelares porque un juez del 7º juzgado lo pidió de oficio. Claro. Pero su abogado no ha dicho ni pío, o sea, no ha pedido que se acabe la prisión preventiva. Segundo, don Elías Bustos Trabol está condenado a 12 años por la quema de la estación del Metro San Pablo. Arriesga una pena de 12 años y su juicio se fijó para el 30 de agosto, la audiencia. ¿Ya? 30 de agosto, o sea, ahora. O sea, él va a quedar más o menos resuelta la... Don Allen Hueconoy está detenido por sacar un supermercado en San Bernardo y tiene antecedentes por porte de arma, lesiones y robo por sorpresa. Luis Castillo está acusado de atacar y causar graves daños a la oficina de la empresa Aguachañar, estoy citando el reportaje de Tercera, y registra condenas por hurto, lesiones, robos con violencia y delito. Estuvo sentenciado a 10 años de cárcel en 2017. Y don José Leviñanco, que quemó una zapatería en Punta Arenas. Esos son los 5 detenidos con nombre y apellido. Están en prisión preventiva hoy. En prisión preventiva hoy, según el Poder Judicial. Esto es el último informe que tiene el Poder Judicial. Entonces mi pregunta es, y no es una pregunta maniquea ni... O sea, yo a lo que voy es preguntar por lo difícil, porque por lo fácil nos elegimos los constituyentes. Y las preguntas difíciles son estas, pues. No estamos hablando de los lesionados los mutilados por los disparos en los ojos, que eso, o sea, ¿quién podría no oponerse? Pero en estos casos, me gustaría saber si don Fernando Atria, Jaime Baza, Boric, Jadwe, los candidatos piensan que estas 5 personas estaban pensando en una discusión constituyente en el momento en que cometieron los delitos. Es una pregunta
quiero saber la respuesta, no tengo la respuesta a priori, pero es una pregunta porque le estamos poniendo nombre y apellido a un problema que incluso amenazaba con si seguía la constituyente o no. Son estos 5 casos. Sí, a ver, yo creo que cuando es fácil mirar después de lo ocurrido, pero efectivamente lo que ocurrió entre el 18 de octubre y diciembre, enero, es un movimiento social masivo, que después tuvo una repercusión en un plebiscito multitudinario, si tú quieres, donde la gente lo que quería era el cambio de las estructuras de lo que estamos viviendo hoy en Chile. Eso es así, que mucha de esa gente tenía décadas de haber participado en múltiples cosas y mucha rabia y mucha frustración porque al rato sentía, y lo digo como lo creen, no necesariamente como yo, que después los políticos iban a una cocina, a una casa, se arreglaban entre ellos y uno como sujeto pueblo, como sujeto ciudadano quedaba nuevamente pagando la micro, pagando los costos. Dentro de esa movilización, sin duda sin esa movilización no tendríamos nueva constitución, sin duda, ¿cierto? Dentro de esa movilización que fue masiva y que fue, yo creo que transversal en el país y que para muchos empresarios dijeron, de verdad, el país tiene que cambiar. Mucha gente que era apolítica, reconoció que había que participar en política, dijo, hay que salir. Obviamente dentro de esos grupos hubo situaciones de violencia grave, gravísima. Si ustedes saben, yo me dedico a estudiar estos temas. Mucha de esa violencia, lamentablemente, mucha de esa violencia escaló por el accionar de la policía. Quisiera que no fuera así, pero así fue. Y por supuesto hay hechos de violencia que fueron cometidos, que gente tenía antecedentes, etcétera. A mí me parece preocupante que al final del día lo que tenemos son estos 5 casos, ¿cierto?, que efectivamente pueden ser los únicos 5 casos que terminan quedando como presos de todo este proceso, y uno termina haciendo la generalización de que todos los que estaban ahí o muchos de los que estaban ahí tenían esto prontuario. Ahora, perdón, Lucía, pero el hecho que no estén detenidos como estos 5 demuestra que la justicia determinó que no eran culpables. Exactamente. Ahora, el beneficio de cuánto rato estuvieron presos. O que era necesario tener cautelares de menos intensidad. Claro, digamos. pero revela que o que tal vez no eran narco-barristas los millones que estaban en la calle, sino que era una ciudadanía, un pueblo, una nación que estaba harta del maltrato, que estaba harta de la frustración y que salió a la calle. Y que en muchos casos, debido a la violencia policial, yo diría en la gran mayoría, debido a la violencia policial que enfrentaron, generaron una espiral que muchas veces fue inamovible. Ciertamente a mí me llama la atención tener tan poca información, porque al final del día es un problema de información. Perdón, que nos pasamos discutiendo. El reportaje cita que le preguntaron a los constituyentes, a una buena parte de los constituyentes, qué información tenían, no tenían ni una información. O sea, hay gente que dice que hay 700 detenidos en prisión preventiva. Claro, que es la cifra. Y oye, y como dice Alfredo Llorán, siempre estoy totalmente dispuesto a que me convenzan que es cierto, pero antecedentes. Los únicos antecedentes los últimos fidedignos son de este reportaje de La Tercera de Javier Amato y Lele. María José, por formación profesional siempre estoy dispuesta a ser persuadida, digamos, ya siempre. Pero yo quisiera como agarrar 3 cosas. Lo primero, es evidente que aquí hay una movilización social que nos lleva al proceso constituyente, por supuesto. Pero esa movilización social tiene 2 aristas. Una, que es la violencia, que nadie estuvo de acuerdo, y otra, que es, primera parte, la manifestación ciudadana, y por otra parte, el acuerdo de noviembre. Entonces aquí la elección está en poner, ¿dónde ponemos la fuerza? ¿La ponemos en la violencia, como aparece en la declaración, o al revés? La ponemos justamente, como dices tú, en esa ciudadanía que se expresa y que logra dar un cauce político a un problema importante como era este, ¿verdad? Eso es una cosa. Segunda cosa, ¿qué pasa cuando va a comenzar la convención constituyente? Nosotros vimos a muchos constituyentes haciendo declaraciones previas que daban cuenta de una visión ideologizada de la realidad, o sea, de usar la convención para imponer su propia visión. Y entonces yo quiero leer aquí una declaración de Manuel Arroyo, que es una constituyente por el Distrito 23, una vez que se dicta que se pronuncia o que se aprueba la declaración, y dice: queremos agradecer a las fuerzas políticas que transversalmente se unieron en decir que en Chile y igual Mapu sí existe prisión política. La prisión política en Chile es real porque en Chile se encarcela la protesta social, se criminaliza la lucha social y se vulneran los derechos humanos. O sea, yo oigo esa declaración y digo no a los 5 puntos que aparecen aquí, y entonces es donde yo creo que el problema está en poner esto como contexto para justificar lo que viene adelante. Este no es un país donde esto ocurra. A ver, creo que efectivamente cuando uno mira la situación en las cárceles en Chile, como dicen los
informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o como dicen las visitas, los mismos jueces a las cárceles chilenas, ¿uno puede decir que hay violación de derechos humanos en el sistema carcelario? Sí. Creo que cuando uno mira los informes de Human Rights Watch o el de Amnistía Internacional o el del Alto Comisionado de Naciones Unidas respecto al estallido, ¿hubo violación de derechos humanos? Sí. ¿Hubo un uso innecesario, excesivo y abusivo de la fuerza por parte de la policía? Sí. Cuando uno mira los informes de la UDP, los informes de Human Rights Watch, los informes de todas las organizaciones internacionales y globales sobre temas de derechos humanos, y mira lo que está pasando en el sur de Chile, ¿hay violación de derechos humanos? Sí. Hay un Estado que es un Estado que no ha, en todos estos años, porque esto ojalá fuera de un par de meses, de todos estos años, no ha generado los mecanismos de inclusión social, económica, política, para que hoy día la Araucanía no tenga 17% de pobreza, no. Entonces, efectivamente, cuando uno escucha esas declaraciones, hay formas de ratificarlas. Probablemente uno puede mirar otro lado, ¿cierto? Y puede pensar que esto no es sistemático o es a propósito, pero finalmente es estructural. Y al ser estructural, creo que muchos de los que han llegado a la convención, casi ninguno ha llegado, creo yo, por obra de alguna suerte, todos han llegado porque representan una idea. Y muchos de los que han llegado representan la idea de que hay que cambiar las estructuras de lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo no es equitativo para todo el mundo. Y en ese sentido, entiendo las declaraciones. Lo que también entiendo es que tarde o temprano vamos a tener que buscar mecanismos de puentes entre todos los que están ahí, porque si no nos vamos a pasar 12 meses en declaraciones de unos contra otros y al final del día no vamos a tener una nueva constitución. Quique. Sí, yo insisto una otra vez que el ejercicio constitucional, la discusión constituyente debe ser mucho de preguntas y más de afirmaciones. Entonces, y las preguntas que le he hecho acá a constituyentes como Atri Baza, y sin respuesta preconcebida mía, quiero verbalizar y no sincerar, porque sincerar supone un intento de mentir. Entonces cuando uno dice, no, sinceremos, es como tú estás mintiendo, dime la verdad. No, verbalizar, pregunta, respuesta. Entonces, y todas las preguntas están referidas más bien a un sector, porque el otro sector, la derecha, ha optado por esta semana por ser irrelevante, fantasmagórico. El mejor ejemplo lo dan cuando dicen que están como esos jugadores que los piden offside y que han congelado fuera de juego eternamente. O sea, la verdad que la irrelevancia de la derecha, entonces no hay preguntas porque es una derecha relevante dentro de la convención. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, si tuviera la oportunidad, a Elisa Loncón y a los constituyentes que consideran que hay que indultar a los prisioneros políticos de la Araucanía. Tú me hiciste la pregunta la otra vez, me quedo dando vuelta, Iván, es sí. Voy a nombrar Celestino Córdoba, José Tralcal y Luis Tralcal, todos condenados por el homicidio de la familia Luxinger, ¿son prisioneros políticos o no? Pregunta. Solo la pregunta. No estoy diciendo que quiero una respuesta concedida y que me argumenten por qué ellos vendrían siendo prisioneros políticos. Existo, me pueden decir, no, es que está extremando la situación. Bueno, de eso se trata, pues. Si las situaciones complejas son las que cuesta resolver, no las fáciles. No el que está tirando una piedra, ese ya, indulto. Pero en este caso, ellos son prisioneros políticos. Y la otra pregunta que le haría a los constituyentes es que si creen que en Chile existe el Estado de Derecho o no. Porque si partimos de la base que suponemos que todo juicio en la Araucanía, algún sector mapuche piensa eso, no todo, pero una parte de los juicios tan llenos de vicios, entonces no vamos a poder conversar hasta que no nos pongamos de acuerdo cuáles son esos vicios, cómo resolverlos. Entonces, es la pregunta y ponerlo en discusión. O sea, decir, sí, yo creo que son prisioneros políticos, ¿y por qué? Y así uno va a verbalizar situaciones que hemos puesto puros NN en cuestión. María José Nodón. Mira, yo creo que aquí hay que salir un poco de lo general y entrar como al caso concreto, que es este. Yo personalmente vuelvo a decir, no creo que en Chile haya ni presos políticos ni persecución, digamos, sistemática a los derechos humanos, no lo creo. Y creo que además en este país es particularmente grave decirlo, porque en este país sí hubo violación de los derechos humanos sistemática y complicada. Entonces, asociar situaciones no me parece que sea ni siquiera teóricamente correcto. Pero además de eso, creo que aquí estamos, en el fondo, poniendo una dimensión simbólica como lo más importante que la Constitución debe hacer, la constituyente, cuando lo más importante es la redacción de una Constitución. Entonces, ojo con esto. Si yo justifico, Kiki, yo creo que la respuesta podría ir en ese sentido, que los presos políticos lo son, porque las acciones o los hechos, que es con lo que yo partí, las acciones o los hechos
que son políticos han dado lugar a un resultado valioso, en este caso la Convención Constituyente, y por lo tanto, por esa razón se legitiman, ojo que insisto, voy a llevar el argumento al absurdo, pero esto nos podría incluso llevar a sostener que la tortura sería un acto legítimo, porque yo a través de la tortura puedo obtener un resultado muy valioso en relación a la información, en relación a descubrir quién es el actor de un delito, y eso justifica lo legitima. No, entonces no es esa la razón. No, pero te hago una pregunta. Si Elisa Loncón considera que sí son prisioneros políticos, la gente de Luxinger, los que han hecho las cuestiones más violentas, ¿cuál sería tu posición? Yo te digo cuál sería mi posición. Porque ella lo puede considerar, lo más probable es que lo considera así. O sea, hay gente que lo considera así. Claro, por eso está la discusión. Pero mira, lo primero es, yo diría, comprender que mi visión y la de Elisa Loncón son subjetivas, es la mía, ¿vale? O sea, y por lo tanto, no puedo yo pretender, fuera del diálogo, imponerla. Y a mí la sensación que me da aquí es de imposición, de una mirada o de una visión. Eso es lo primero. Y lo segundo, entender que en democracia, como dices tú, lo que hay es un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho da garantías respecto de lo que ocurre. Entonces, declaremos o no, ¿entendemos la democracia de una manera, sí o no? Hay Estado de Derecho y por lo tanto vamos a confiar en los tribunales, vamos a confiar en las instituciones, aun cuando asumamos que hay muchas dificultades y muchas cosas que mejorar, sí o no. Y yo creo que eso te da una ruta hacia dónde transitar. Y yo creo que aquí la respuesta está. Es que lo que digo yo es que entender la posición de Elisa Loncón. Eso se entiende conversando, por más que yo no le comparta una. Pero aquí hay una imposición más bien de una visión que un diálogo. Primero, para saber lo que piensan hay que invitarlos, porque yo la verdad es que no soy... No, es que lo que pasa es que Iván le hizo la pregunta, pero no hubo respuesta precisa. A Elisa Loncón, cuando la entrevistaste en la radio. La invitamos para el programa de hoy también. Creo que hay... cada uno, digamos, tiene una oportunidad de tener su propia opinión. A mí, con respecto al tema y han llegado con esas opiniones una de las cosas importantes es que casi nadie, y no conozco a nadie en realidad, de todos los que han llegado que haya mentido para salir electo. Hay muy pocos que postularon de izquierda y ahora son de derecha. Casi todos han postulado con sus propias ideas. Y la gente los ha votado con la idea de que son presos políticos. Hay que también reconocer esa parte. Y eso habla también de un país que tiene una discusión distinta. Respecto a una cosa que tú dijiste, Kike, que me parece bien relevante, la derecha, que efectivamente ha tomado palco, pero también ha salido a decir que esto es un despelote, que esto es autoritario, que no están las condiciones, ¿cierto? Y de verdad necesitamos, así como uno dice que hay que bajarle el nivel a la tensión, necesitamos que el mundo de la derecha, que fue el mundo del rechazo, pero también un montón de gente que no estaba por el rechazo, pero que están ahí sentados, empiecen a tener una visión, digamos, un poco más de lo que significa ser extrema minoría, si tú quieres. Extrema minoría no significa sentarse en el palco y al rato salir por la puerta trasera. Bueno, pero un constituyente de derecha dijo, si es así, si vamos a tomar esta actitud, mejor vámonos para la casa y nos vengamos. Y que ganen todos por los 105 votos. No, y además, eso lo dijo un constituyente de derecha, se lo pero escuché, como criticando la posición desde el palco. Esa justamente es una visión autoritaria, porque en democracia, cuando uno es minoría, acepta lo que hace la mayoría. Sí, no, él lo decía como crítica. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con esa crítica. O sea, retirarse la conversación no es darle más legitimidad al proceso, al contrario, porque además, teniendo un mundo, si tú quieres, de derecha o de centro derecha, obligas también a tener una conversación distinta, no una conversación solo de los hiperconvencidos de un lado, sino la necesidad de ciertos niveles de negociación, y yo espero que hacia allá vayamos. Sí, yo coincido ahí en la visión que tenía el director de Criteria, Cristian Valdivieso, que tuiteó que la derecha está muy preocupada del resultado y no de los procesos. ¿En qué va a terminar esto? ¿Qué papel? ¿Qué va a salir de lo escrito? Y me parece bien, me parece con sentido, a mí me parece que tiene sentido, porque al final todo este proceso, todas estas conversaciones, todas estas preguntas, tienen que hacerle a la gente de centro-derecha, preguntarle a la señora Elisa Loncón si cree que son prisioneros políticos o no estos detenidos. Hasta ahora convengamos que ha tenido pocas opciones de participar de alguna clase de conversación los parlamentarios, los convencionales de derecha. María José Nova. Mira, yo primero que todo estoy completamente de acuerdo que la trinchera jamás es el lugar donde se tiene que estar cuando uno ni es minoría ni mayoría. O sea, en ninguno de los casos. Eso completamente de acuerdo. También de acuerdo que aquí los constituyentes declararon su visión y la gente votó por lo que creían. Pero ojo, en ese mismo contexto, los constituyentes fueron elegidos en un marco de normas que también ha sido puesto en tela de juicio todo el tiempo.
Entonces, no usemos el argumento para una cosa y en el otro sentido ya no nos importa. Entonces, Ahora, creo los que 2/3 parece que no flota. Pero El parece Frente que no Amplio no flota, está con los 2/3, pero se ha una puesto en la discusión permanentemente y como un elemento muy importante. Y lo tercero, creo que efectivamente en una conversación, igual que en un baile, bailan dos. O sea, el que baila menos, en este caso, tiene que salir de su trinchera y disponerse a lo mejor a bailar no como le gustaba, pero el que pone la música, tiene que poner una música y dejar que el otro hable. Y a mí la sensación que me ha producido aquí es la que dices tú, es la de imposición y no diálogo, y además, y esto yo por este momento lo dejaría pasar en un desorden que tuvo muchas culpas también del gobierno y que tiene mucho que ver con la instalación y que tiene que ver con la performance de esa instalación, que yo creo que simbólicamente se le ha dado una relevancia importante. No han estado las condiciones para que las votaciones sean transparentes, Entonces, el escenario de el cambio de la pregunta, porque van a la mesa a decirle que la pregunta no tenía que ser así, yo espero que sea un incidente, nada más que eso, Claro, y para adelante podamos estar por eso. Y no vamos a juzgar la excepción por la generalidad, pero hay que estar atento, porque eso es lo que ha pasado. O sea, también seamos justos. Oye, y eso, harta cocina, digámoslo. Lo que hicieron esos constituyentes que fueron al... Eso es una cocina, pero a nivel total. Una cocina abierta. Una cocina moderna, como incorporar el living, pero igual. Cocina americana. Una cocina americana, pero igual es cocina. A ver, yo siempre les he dicho, yo soy optimista, creo que este proceso de nueva constitución puede transparentar cosas. Dentro de esas cosas me parece súper importante escuchar a Héctor Yaitul y escuchar a los representantes del mundo mapuche, de por qué ellos entienden que son presos políticos. Yo creo que efectivamente nosotros de Santiago, desde una visión bastante sesgada que muchos de nosotros podemos tener, tal vez no entendemos por qué le dan ese rol, y creo que ahí es necesario una vez más escucharlos, ¿cierto? Y creo que el espacio de la convención va a ser un espacio muy importante. Hay ya una declaración de todos los que vienen de los pueblos originarios sobre este tema, y hay que abundar sobre eso. Creo que necesitas tener a la derecha, a la izquierda, todos conversando y efectivamente pensar en el proceso y en el resultado. Pero no hay que olvidar que también estamos en el marco del proceso electoral presidencial, que yo estoy convencida que eso es como una turbulencia. Si no hubiera el proceso electoral, no sería la Cámara tan perfecta como el viaje al extramundo, ¿cierto? Súper segura y todo. Habría algunas turbulencias, pero con la elección presidencial en el medio, hoy día primarias y todo, evidentemente la turbulencia ha aumentado. Ojalá que baje. Ojalá que la gente pueda explicar sus principios, sus visiones de lo que está pasando, y a partir de ahí también la ciudadanía vote. Pero sería muy, muy extraño que tú tengas una convención de hiperizquierda y después se elija a un presidente de derecha. Pero no sería extraño, pero no necesariamente, no probabilísticamente posible. Claro, no es necesariamente imposible. Hablemos de eso. En 7 días más las primarias presidenciales. ¿Cómo ves el proceso, María José? Mira, yo creo que en esta última semana cada candidato está como corriendo los últimos 100 metros y marcando sus instancias. Hoy día venía, no sé si en el Mercurio o en la Tercera, como la definición de cada uno de los candidatos. En la Tercera. En la Tercera. Sí, están todos menos Daniel Jadwe. Exactamente. Y entonces yo creo que efectivamente esto está poniendo a los candidatos en posición de ir marcando su ruta con fuerza. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad enorme por el proceso que estamos viviendo y por el momento en que lo estamos viviendo, y que exige una apertura al diálogo que es fácil decirla, pero es muy difícil, llevarla a la práctica, incluso entre los candidatos. Entonces yo creo que favorecer el ambiente y que pase la primaria puede bajar un poco la tensión de lo que está ocurriendo, de modo que si sale un candidato o sale otro, los escenarios pueden modificarse, creo yo, a partir del lunes. ¿Quique? A mí me interesa sobremanera ver la convocatoria y participación que tengan las primarias. Creo que eso es esencial, más allá de los resultados que se obtengan, que cuánta gente va a motivarse, van a convocar los 5 candidatos de la centro derecha, son 5. O sea, si no llevan... ¿Cómo 5? Perdón, 4. 4. Estos 4, si no llevan una cantidad importante de gente, que estamos ante un problema más o menos grave, porque supuestamente este pastel de colores que había... Pastel no voy a decir pastel, pero se puede malinterpretar. Este galletón. Claro, no, este menú era como nunca lo había tenido la derecha en la historia, de gente que pensaba distinto. Entonces pienso en eso, y también ver si el Frente Amplio logra convocar gente, porque han tenido la primaria pasada, la elección pasada no fue particularmente motivante. Fue tanta gente. Y las elecciones internas de ellos también han sido bastante poco. Lo más que han tenido, yo creo que es con Karina Oliva en
por la gobernación de Santiago, que Claro. obtuvieron una buena votación. Sí. ¿Mm? Bueno, dos cosas. Antes que nada, me dicen que en la coordinadora de 18 de octubre el análisis de que hay 81 en prisión preventiva y que los datos de la tercera son parciales. Ya. Así que dentro de todo todavía tenemos dudas. 81. 81. Ya. Dárselos En con los nombre y últimos apellido, datos. En los últimos datos, pero bueno, digo... No, te digo para tenerlo claro, si sí. son 81 distintos problemas que son 5. Así es, así es. Por eso es la ansiedad que está ocurriendo, que hay mucho dato dando vuelta que no necesariamente... Ahora, a mí, lo que está claro es que no son 700, como decía... Sí, Bueno, pero por eso te digo, ya insisto nada. una vez, todos los periodistas estamos totalmente dispuestos a que nos convenzan, pero con datos. Sí, sí, eso es muy importante. Mira, dos cosas. Uno, respecto a la primaria. Ojalá que todos y todas puedan ir a votar. Todos los que no son militantes pueden ir a votar. Esta no es una elección menor. Me parecen tres cosas relevantes. Uno, que la derecha hoy día tiene un discurso totalmente distinto de la candidatura de Piñera, del presidente Piñera. Hoy día la derecha, algo logró Lavín con el tema de la socialdemocracia. Cuando uno mira, hoy día Sichel dice que la élite lo tiene al lado. Briones sale en sus notas a pedir que la izquierda básicamente vote por él. Lavín con sus ideas, digamos, de una derecha distinta. Y eso me parece muy importante. Me parece importante que se ha movido un poco, no sé si las placas tectónicas de los grupos más fácticos, pero efectivamente los candidatos están hablando de otra política pública y eso es bueno. Y por el lado de la izquierda, efectivamente, yo creo que ha venido bien escuchar a los candidatos, reconocer cuáles son sus posiciones, sus divergencias, pero también algo que es central, y es que la izquierda puede unirse sin pelearse. No se han mimetizado más. No se han mimetizado, han marcado diferencias, pero diferencias en el marco de una propuesta común. Y eso a mí me parece que son buenas noticias. Ojalá que se ratifique con una legitimidad en presencia electoral. Sí, o si no son puras cachetadas payaso. Como María José Nodón. No, yo solo un detalle. Yo creo que efectivamente muy importante que la gente vaya a votar, que participe. Creo que es importante lo que dice la Lucía y que la política se adapta, se va adaptando. Entonces es también absurdo sostener que los bloques se mantienen como están cuando todo el mundo cambia. Yo creo que eso es súper importante. Ahora, respecto de la izquierda, yo creo que viene una definición respecto de Jasna Proboste muy relevante después de las primarias y yo creo que ya está un poco esperando cuál es el resultado que será, me parece a mí, más favorable para ella si sale Daniel Jadwe que si sale Gabriel Boric. Entonces yo creo que ahí también vamos a definir el escenario no solo de los candidatos de estos dos bloques, sino que hacia adelante, y eso creo también que puede poner una tensión distinta en las aguas respecto de la Convención Constituyente. Sí. Hay que decir dos cosas. Hoy, esta noche y mañana en la noche hay debates, son los últimos debates televisivos. Esta noche corresponde el de Apruebo Dignidad con Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Mañana en la noche el de Chile Vamos, con los 4 candidatos. Que lata no haber tenido a la unidad constituyente en debate. Sí. ¿Cómo? Que lata no tener a Paula Narváez y a Jasna Proboste en debate, digo porque hubiera sido... hay como un espacio no ocupado que es necesario conocerlo. Pero en política los espacios que se abandonan se ocupan. Exactamente. Claro. Y lo segundo, lo que decía la Lucía, los militantes de los partidos de Chile Vamos y de Apruebo Dignidad están, por supuesto, convocados a votar y van a recibir una papeleta del pacto en que su partido participa. Los independientes, que son el 90 y tantos % de la gente, también pueden ir a votar y van a recibir una sola papeleta con los 6 nombres, con los 6 candidatos, es decir, con las 2 primarias. O sea, una a un lado y el otro al otro. Exactamente. Ya. Ahora, tienes que marcar un solo voto. Eso es súper importante. Sí. Tienes que votar por un candidato, no puedes votar en las 2 primarias porque se va a anular el voto, igual que cualquier votación. Una sola de la derecha a votar por 2. Una sola rayita. No, la tentación de todo el mundo Boric. votar por 2, imagínate, o sea, Para obvio. participar en las 2, pero no se puede. No se puede, va a ser nulo, No es además. como la votación a mano alzada el otro día en la convención. No se puede votar 2 veces. Solo se vota una rayita en la de independientes porque efectivamente van a estar las 2 primarias impresas en esa cédula. Así que dato importante para el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estar en eso, efectivamente. Y en la noche vamos a estar comentándolo en Mesa Central. Lucía Damer, Quique Mujica, María José Nodón, muchísimas gracias por estar este domingo con nosotros. Igual lo anunciábamos al principio del programa, la candidata del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de Nuevo Trato y del Partido Liberal. Tal cual. Paula Narváez con nosotros. ¿Cómo está, candidata? Muchas gracias por estar acá. Buenos días. Muchas tardes ya. Muchas gracias a usted, Iván, por la invitación. Muy buenas tardes. Dije todos los partidos de memoria, ¿no? Todos los partidos, muy bien. Ya, bueno, hice la tarea. Oiga, ¿le gustaría estar en la primaria, no? ¿En la primaria del 18 del próximo domingo? Bueno, mire, yo creo que la primaria del 18 es una primaria muy importante, como son las primarias legales que nos dimos como sistema político a tener para profundizar nuestra democracia. Hice todos los esfuerzos por estar en esa primaria.
Si no lo logramos, no fue por una decisión nuestra, fue justamente por los protagonistas de la primaria del día domingo 18. Ellos fueron los que vetaron y excluyeron los de la izquierda, supongo que está hablando. Me refiero al Partido Comunista y al Frente Amplio, quienes vetaron y excluyeron a los militantes de los partidos que me apoyaban, en ese caso el Partido por la Democracia y el Partido Liberal. Pusieron un veto al apoyo que traía ese día yo para haber inscrito la primaria legal el día 19 de mayo. Entonces, es muy lamentable. Dice usted. Yo dije en su momento que pensaba que habían hecho algunos cálculos ese mismo día y se dieron cuenta que con este apoyo tenían un riesgo importante, en vez de haber querido competir, como debimos haberlo hecho. Ya, pero pierde no estando el próximo domingo en la papeleta. No es lo ideal, por supuesto que nos habría gustado estar. Estamos haciendo esfuerzos por tener nuestra propia primaria, aun cuando no una primaria legal, poder seguir en la idea de una consulta ciudadana que nos permita también que la ciudadanía defina quién es la candidata o candidato de este sector. Reservemos por un momento esa idea de la primaria convencional. Aparece hoy día una nota de una entrevista de Jorge Soto en el diario El Mercurio, que entrevista a Camila Vallejo, portavoz del comando de Daniel Jadwe, que dice, tenemos una base socialista, PPD, agrega, digamos, que nos apoya y que hoy nos quieren dar una oportunidad. ¿Cómo lo encuentra? Curioso lo encuentro. Lo encuentro curioso, primero porque en realidad la base socialista y la base PPD, sin lugar a dudas, habría querido votar en esa primaria por mí, porque estaban apoyándome como partidos, ¿no es cierto? Sin embargo, si no están, como le decía hace un momento, si no están posibilitados de votar, es por la exclusión que ellos mismos hicieron. O sea, ellos vetaron justamente al PPD por, como dijeron en ese momento, no ser suficientemente antineoliberales. Fueron los argumentos que utilizaron. Entonces hoy día llama la atención. Es peculiar ahora, esta declaración. Convengamos en que si usted no hubiera ido con el PPD, capaz que habría estado en la primaria, porque el Partido Socialista quería estar en ese pacto. O sea, queríamos estar en una primaria amplia. Nosotros siempre establecimos y dijimos que nuestra intención era una primaria que fuera de todo el centro de la izquierda, incluida la democracia cristiana. Jamás estuvimos por excluir. Yo jamás estuve por excluir a nadie. Pero dentro de esa misma lógica, ¿hay militantes del Partido Socialista que podrían votar por Daniel Jadwe? No pueden votar si son militantes y están fichados en el partido porque el padrón para ese día no se los permite. No se los permite, ya. No es posible. Y en el mundo socialista, el mundo que incluye a los independientes. Es muy amplio. Es muy amplio, donde no hay solo militantes. ¿Hay gente del mundo socialista, del corazón socialista que votaría por Jadwe, por ejemplo? No lo sé. Probablemente estamos en una democracia. Las personas finalmente son dueñas de sus actos y podría querer alguien concurrir a esa primaria. No, pero estoy pensando en noviembre. Si usted está en la papeleta... Bueno, yo, por supuesto, en el trabajo político que estoy haciendo y en el acompañamiento que tengo de esa base socialista y de ese mundo, digamos, del progresismo, estamos haciendo un trabajo porque ese mundo me apoya a mí, por cierto. ¿No ha Jadwe? No, por supuesto. Sí, como estamos compitiendo para estar en la papeleta en noviembre y obviamente lo que esperamos es que el apoyo se traduzca en votos y en las urnas veremos. Porque aquí lo que Camila Vallejo sugiere es que le quieren dar una oportunidad al Partido Socialista, o sea, al candidato Jadwe, en ese mundo de la izquierda, digamos. Pero son las opiniones de la diputada Vallejo en un contexto de primarias. Yo creo que son declaraciones a una semana de las primarias tratando de convocar a un mundo que ellos mismos excluyeron. Por eso digo que es peculiar esa declaración. Oiga, ya, hablemos de la primaria convencional. Ya póngale que la DC todavía no se decide. ¿Usted haría una primaria convencional con Carlos Maldonado, por ejemplo? Mire, lo ideal es que quiero que resulte, pues, Iván. Como quiero que resulte, yo voy a seguir persistiendo, sobre todo estos días que son muy importantes porque los tiempos se acortan. Voy a seguir en esta invitación fraterna que hemos hecho a la democracia cristiana para que podamos tener una primaria convencional o una consulta ciudadana, como nos ha dicho el CERVEL, que debiéramos denominarla. Entonces, creo y es posible que persistamos en esa invitación y que lo logremos próximamente. El problema son las fechas, porque veo que la democracia cristiana abrió un proceso de bases para un programa de gobierno, o sea, le falta harto, porque la senadora Proboste dice que hay que poner las ideas y el programa antes que la definición de quién es la candidata y de ahí pensar en primaria. Bueno, nosotros ya tenemos nuestras bases programáticas que lanzamos hace unos días atrás, hemos avanzado mucho en ello, en la idea y en las propuestas, pero estamos trabajando y los partidos están trabajando en esto. Las dirigencias de los partidos llevan reuniones que tienen que ver justamente con esta base común programática en que no hay ningún problema, yo creo, de que podamos llegar a acuerdos importantes. ¿Y cuándo podría ser? Porque
que el próximo domingo, todo indica que esta semana no se va a zanjar, el próximo domingo van a faltar 5 semanas Así es. para la elección, o sea, para la inscripción de candidatura. ¿Cuándo entonces? Bueno, ahí ya estamos completamente al filo. Yo creo pasado el domingo 18 llegamos a un momento totalmente definitorio porque el propio calendario electoral así lo establece. Así que esperemos que posterior a ese día 18, en las horas que siguen, podamos tener ya claridad respecto de cómo vamos a enfrentar este mundo de la centroizquierda, del progresismo, esta definición presidencial. ¿Y si el lunes 19 no hay definición de la democracia cristiana, usted va a inscribir la candidatura para noviembre? Yo no me he puesto en ese escenario y no me voy a poner en ese escenario porque sigo insistiendo en la posibilidad de una consulta ciudadana, que es lo más sensato de hacer. Y tampoco en el escenario de una primaria con Carlos Maldonado, no, o sea, con el Partido Radical. Es que lo ideal es que seamos todo este sector, porque finalmente no podemos llegar divididos a la primera vuelta de noviembre. Eso no conduce a lo que necesitamos, que es construir una mayoría amplia que permita gobernar los cambios y las transformaciones, y para eso nos necesitamos todos. Algunos debates de la actualidad. En la Convención Constituyente se firma una declaración que pide que se aceleren determinados proyectos legales para favorecer a presos de distintas causas en la Araucanía y tras el estallido social, y se afirma desde la izquierda, desde la lista del pueblo, se afirma que se ha reconocido que en Chile hay presión política. ¿En Chile hay presión política? A ver, lo que hay en Chile hoy día es un trato absolutamente discriminatorio en ciertos casos y no ha habido justicia en muchos casos. Y eso obviamente es dable pensar. Estallido social, por dar un ejemplo. En el caso del estallido social, por ejemplo. O sea, el no debido proceso, la denegación de justicia, la dilación de los casos, el uso excesivo de la prisión preventiva, en fin, toda una aplicación de justicia que es discriminatoria a un cierto grupo de la población, donde por lo tanto es dable pensar que las causas de esa actuación de la no justicia o de la denegación de justicia tiene una raíz de carácter político. Yo creo que eso hay que hay una discutirlo. persecución política en cómo se ha llevado adelante esas causas. O que al menos hay una discriminación. ¿Pero persecución política de quién? Porque estos son casos que están sometidos a la jurisdicción de los tribunales. Pero la desidia desde los tribunales por tratar los temas, la desidia pero también, veamos, han habido casos durante este año y tanto o más ya, perdón, desde el estallido social, donde incluso han salido en libertad personas que han estado presas injustamente, personas donde además, ¿no es cierto?, se han incluso usado pruebas falsas. Después de los juicios, digamos. Eso ha sucedido. Sí, se han anulado juicios también que fueron exculpatorios y se ha cambiado el Pero imagine, la arbitrariedad de esos casos son complejos. Usted dice, no ha habido debido proceso, que es una cuestión esencial de la democracia y del Estado de Derecho. ¿En qué casos no ha habido debido proceso? En la conversación, ¿A qué se refiere con que no en la debido conversación que hemos sostenido con, una aplicación, por ejemplo, extendida de la prisión preventiva forma parte de que no haya un debido proceso. Si tú tienes a una persona... Eso no pasa solo en estos casos. Pero es que en estos casos tenemos que hacernos cargo del contexto político que estamos viviendo, que es especialmente delicado. Y la justicia opera en este contexto en el que estamos. Entonces es muy delicado y la justicia debiese tener una especial atención para estos casos producto del contexto político país en el que estamos. Si queremos superar este momento, la justicia también forma parte de las soluciones para poder superar este momento. Ya, pero eso no significa que haya presos de conciencia en Chile. No, yo no he señalado eso. Lo que estoy señalando es que hay un trato discriminatorio donde ha habido denegación de justicia, donde además creo que, vuelvo a insistir, que este principio que es bastante lamentable en nuestro país, que se encarcele la pobreza, forma parte también del problema, de la raíz del problema. Aquí si hubieran presos que pertenecieran a otros sectores económicos, le aseguro que ya no estarían en la situación en la que están muchos de los familiares hoy día, ¿no es cierto?, detenidos. Un ex militante de su mismo partido, Fernando Adria, decía esta semana, a partir de la declaración de la Convención, que la violencia de alguna manera fue necesaria para que ocurrieran determinadas cosas, que una convención constituyente como la que estamos viviendo no iba a pasar si no era por la vía de que hubiera, por ejemplo, una parte del estallido que fuera violenta. ¿Qué piensa de eso? Mire, la sociología de los movimientos sociales en el mundo, no solamente en Chile, hay que entenderla desde el punto de vista de cómo se generan las transformaciones sociales. Estas pueden tener una combinación de elementos. Había una combinación acá de elementos de mayor presión o de mayor fuerza y violencia con aquellas manifestaciones también muchísimo más pacíficas y por la vía de carácter institucional que se han logrado canalizar. Forma parte de una sociología del conflicto en el que estamos y de transformación social en el que nos hemos visto envueltos como país. Lo que pasa es que para muchos esa frase, esa justificación,
da la impresión de que valida la violencia como método para conseguir objetivos políticos. Es que no es lineal. Yo no creo que sea para nada un análisis lineal, es un análisis muchísimo más complejo, donde creo que hay que tener en consideración las distintas dimensiones de este enorme momento histórico que estamos viviendo y que creo que hay que poner luz en la capacidad que tuvimos como país de canalizar ese estallido social hoy día en una convención constituyente, que me parece a mí que es la vía institucional de respuesta para poder transformar lo que se necesita transformar en Chile. Ya, pero no es que la violencia haya sido un costo a pagar, digamos, para obtener este otro resultado, ¿sí? Bueno, forma parte, insisto, el movimiento social tiene distintas expresiones. Y en esas expresiones pueden haber manifestaciones de carácter más violento y manifestaciones de carácter más pacífico, que lo importante, creo yo, hoy día está puesto en el resultado. ¿Y cuál es el resultado? La convención constituyente que tenemos. Y tenemos que darle una oportunidad, tenemos que darle todo el soporte, tenemos que darle garantías, porque de ahí va a nacer este nuevo Chile con una carta fundamental que va, por lo tanto, a guiar los próximos 50 años. Y eso implica, volviendo a la respuesta anterior, que los hechos delictivos que se generaron en el medio, en este contexto, deberían tener un tratamiento distinto de parte de los tribunales. Hay que distinguir, yo he hablado con esto con importantes abogados y juristas en este tema, y yo creo que es importante considerar el contexto de revuelta social como un elemento de análisis para la situación también de los presos de la revuelta. No se puede descontextualizar. Por supuesto que en el caso a caso nos daremos cuenta de que pudieron haber hechos delictuales, digamos, de delito común y graves e importantes, y que hay que, por supuesto, abordar desde el marco jurídico que tenemos. Pero lo que no podemos dejar de lado es que estuvimos y estamos en un contexto, en ese momento, además de revuelta social, que son un elemento a tener en consideración por parte del análisis de la justicia. Ya, pero ¿y con qué bordes? Teóricamente hablando, porque ya, no es lo mismo un saqueo el 20 de octubre del 2019, si es que se da por buena esa hipótesis, pero lo que vimos esta semana en el funeral de la madre de los hermanos Vergara Toledo. Mire, yo condeno la violencia. 50 personas que se metieron a lo que encontraron en Camin, en el eje de la Alameda. Mire, evidentemente, yo quiero ser tajante, yo obviamente condeno la violencia y no creo que la violencia sea la manera en que tenemos de resolver nuestros problemas. No lo tenemos, y por eso estoy volviendo al contexto de revuelta social de octubre del 2019 como un elemento importante en consideración para el análisis de la situación específica de los presos de la revuelta, lo que no significa justificar actos delictuales y violentos en cualquier contexto. Ya, o sea, el contexto de esta semana es distinto. Son situaciones diferentes. Ahora, volvamos al contexto de la convención propiamente tal, que tuvo tanto problema para funcionar como vimos. Se desprende una acusación constitucional que se va a presentar esta semana que comienza contra el ministro Ossa. Hay diputados socialistas que dicen que esto es una movida que justo la presentan en la última semana de campaña de la primaria, precisamente el Partido Comunista, porque pretende apoyar a su candidato Jadwe. ¿Qué piensa de esa tesis y de la acusación? No, mire, esta es una atribución que tiene sin lugar a dudas la Cámara y tiene que hacer uso de sus atribuciones, y ellos, por lo tanto, estudiarán si existen o no existen los antecedentes suficientes para llevar adelante esa acusación constitucional. Sin embargo, a mí perdone, pero a mí el punto que me parece importante hacer acá es simplemente el gobierno fallido que tenemos. Si eso amerita una acusación constitucional, eso lo tendrán que evaluar los diputados. Si eso tiene que ver con un interés político más, digamos, contingente, será parte del análisis. Pero lo que no podemos dejar fuera es que realmente el gobierno expuesto a tener que implementar la Convención Constituyente como uno de los hechos políticos más relevantes de nuestra historia reciente y que haya tenido esta negligencia para enfrentarlo, yo creo que simplemente es imperdonable. O sea, el gobierno de Chile ha fallado una vez más en entregar garantías mínimas de funcionamiento a una institución política como es la Convención Constituyente, denegando de esta manera, no sé si es desidia, uno no puede juzgar atribuciones o es simplemente incompetencia total y absoluta. Yo creo que el punto está puesto ahí. Yo, de hecho, durante la semana, estableciendo la comunicación que uno puede hacer hoy día pública a través de las redes sociales, le dije al presidente Sebastián Piñera que abandonó la República él y que lo mínimo que podía hacer era pedirle la renuncia al ministro Ossa, que lo que tenía que hacer era darle garantías a la Convención Constituyente para que pudiera funcionar, y eso no ocurrió. A mí me parece imperdonable y grave. Y visto lo visto que efectivamente se solucionaron los problemas, la cosa está funcionando, ¿todavía tendría que renunciar Ossa? Sabe que sí, pues. Porque si usted tiene a cargo la responsabilidad política de un proceso de esta envergadura y eso falla de la manera en que falló, claramente, mire, a eso le sumamos, justo con lo de Secpress, del ministro Secpress, le sumamos
lo que ha pasado con la instalación de los nuevos gobernadores regionales, una autoridad política nueva que tiene que ver directamente con la regionalización de Chile, y resulta que hoy día los recursos son traspasados al delegado presidencial como una manera casi de demostrar que la figura del gobernador regional no es relevante. Es dable pensar, ya que el gobierno solo obtuvo un gobernador en la región de la Araucanía, que en realidad no le importa el proceso de regionalización porque su poder político ha quedado puesto en duda. Sin embargo, tiene que responder sobre eso, digamos. Claro, sin embargo, el país entero, los ciudadanos, los habitantes de las regiones han dado su voto a los gobernadores regionales, y lo mínimo es que tengan las condiciones para poder llevar adelante sus funciones. De todas maneras, ¿usted cree que hay, porque usted decía, no se pueden analizar todas las razones, hay desidia, negligencia, ¿usted cree que realmente hubo la intención de bloquear el funcionamiento de la convención? Es que sabe que con este gobierno es dable pensar. Si este es un gobierno, ¿sabe por qué es dable pensar? Sí, ¿sabe por qué? Porque este es un gobierno, este es un gobierno que nunca fue ni estuvo a favor del proceso constituyente. Mire, es que no hay que hacer un poquito de historia. A ver. ¿Recuerda usted al ministro Chadwick frente a ICARE? O sea, que aquí hay que hacer... pero es que hay consistencia. Pero eso fue antes del estallido social. Pero espérese. Y antes de noviembre. Bueno, pero está bien, pero finalmente hay un etos. ¿Ya? El etos de la derecha chilena es no cambiar nada, es mantener el status quo para seguir concentrando poder económico y poder político. Y despreciaron el esfuerzo que habían hecho ustedes en el gobierno de Bachelet también. Es que, oiga, un esfuerzo fundamental. Y lo metieron en un cajoncito, pero además públicamente el ministro Chadwick dijo, oiga, no se preocupen, que el proceso constituyente aquí no va a haber. Bueno, ¿qué hicieron las calles? Exigirlo, de la manera en que lo han exigido. Ese mismo etos es consistente con las acciones del gobierno hasta el día de hoy. Fueron ellos representantes del rechazo, muchos de sus ministros incluso, ¿no? Representantes del rechazo, que hoy día además paradójicamente están dentro de la convención. Entonces, es posible pensar que en realidad han tratado con un poquito de displicencia y con un interés quizá incluso más allá, puedo decirlo, de boicot de la convención constituyente, en un hecho que me parece de una irresponsabilidad con la historia, con el país, con el pueblo chileno, pero también con el futuro de Chile. Sí, eso es lo grave. Es que no es tan fácil ver qué ganaría el gobierno con boicotearla. Bueno... O salvo responder a su propia naturaleza, si ¿sabe qué pasa? Su argumentación, digamos. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Es que generar elementos de inestabilidad y de problemas en Chile, ¿quién termina pudiendo ser beneficiado por eso? Dejo la pregunta. A mí me parece que generar una sensación de inestabilidad o de... por lo tanto, de no canalización del trabajo de la Convención Constituyente, puede terminar polarizando mucho al país y pensando que una vez más instalando el temor y la inestabilidad, pueden ellos volver a controlar la situación. O sea, esa podría ser una... Es una hipótesis. Una hipótesis. Oiga, nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarle por otro asunto convulsionado, lo que pasó en la Araucanía el viernes pasado, la muerte de esta persona de la CAM, que reconoce el propio Héctor Yaitul estaba haciendo una acción de sabotaje, llaman ellos, una acción aparentemente violenta que termina con un trabajador herido y con uno de los atacantes muertos. Yo condeno absolutamente lo sucedido en el Gualmapu y en este caso, por supuesto, la muerte de Pablo Marchán. La lamento y bueno, y también lamento mucho que haya un trabajador herido, ¿no es cierto?, muy grave de la forestal. Lo que pasa es que aquí una vez más, el fracaso de la estrategia de militarización del Gualmapu, que es la estrategia que ha llevado adelante este gobierno, ha fracasado. Se les ha dicho en importantes oportunidades que el aumentar la fuerza militar, la fuerza policial, de la manera en que se ha hecho en ese territorio, es un riesgo enorme para que aumenten las vulneraciones, se produzcan los riesgos de, en este caso, ¿no es cierto?, de muerte, como pasó el viernes pasado, y fue exactamente lo que está sucediendo. O sea, esta no es la vía para resolver los conflictos que tenemos en el Gualmapu. Esta no es la vía. ¿Y el gobierno ha sido... Si usted fuera presidente, ¿qué haría? Bueno, no, yo volvería claramente a la política en esto. Aquí hay que volver al diálogo político, pero al diálogo político de verdad. Incluyendo, por ejemplo, a la CAM o los otros grupos. Por supuesto, ¿sí?, incluyendo a todos. Aquí hay que conversar políticamente, porque aquí hay primero que hacer un reconocimiento al daño hecho histórico, al despojo que hay respecto, ¿no es cierto?, del territorio, de la cultura y de la consideración de las comunidades mapuches como un grupo político, como una entidad política con la cual hay que conversar horizontalmente y no como lo hemos hecho hasta ahora. Conversar horizontalmente implica ¿con qué bordes?
Por ejemplo, ahora que se habla de plurinacionalidad. Bueno, yo creo que la nueva... territorio. Bueno, claro, yo creo que la nueva Constitución abre una oportunidad para que esa agenda de los pueblos indígenas que conocemos desde inicio de los años 90 tengan hoy día una viabilidad desde el punto de vista del proceso constituyente. Y esa horizontalidad está dada por abrirse a una agenda sin restricciones. Agenda que por lo demás está establecida desde los convenios que tenemos, ¿no es cierto?, con el convenio 169 de la OIT, también con la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU. Y nosotros estamos atrasados como país en este tema. Y estamos hoy día pagando las consecuencias de este retraso que es inexcusable. Pero a usted, ¿qué tipo de autonomía le gustaría? ¿O qué tipo de Estado plurinacional? ¿Un Estado con autonomía, por ejemplo, para determinadas etnias que implique control territorial, impuestos, instituciones propias? Forma parte del diálogo que tenemos que tener. No, justamente. Pero ¿qué le las gustaría a usted? las autonomías tienen grados. Yo he conocido además experiencias de América Latina, he estado en otros países de Centroamérica, donde esto es una realidad y es posible de administrar y es posible de convivir perfectamente. Forma parte del diálogo que tenemos que tener, pero abrirse a la posibilidad de una autonomía desde el punto de vista del territorio, a la restitución de sus tierras, me parece que es fundamental. Pero no es cualquier restitución de tierras, que es lamentablemente lo que en este gobierno además no ha ocurrido. Otra cosa más, este gobierno debió... que la CONADI no la inventó Sebastián Piñera. No, pero no es por... Sí, pero este año subejecutaron el presupuesto en restitución de tierras. ¿Por qué subejecutaron presupuesto cuando se necesita hacer? Pero además de aquello, además de que no hacen el trabajo para el cual están mandatados, además de aquello, no se trata solo de restituir un pedazo de tierra, se trata además de que ese pedazo de tierra tenga conexión a servicios básicos, tenga buenos caminos, necesitamos en realidad el desarrollo integral de esos territorios. Pero para eso hay que sentarse con la comunidad a discutir políticamente esos niveles de autonomía, esos niveles de definición desde ellos, desde esas comunidades respecto de cómo quieren conducir sus propios procesos. Eso es lo que me parece que como actitud política tenemos que tener frente a los pueblos originarios. ¿Y eso implicaría que, por ejemplo, las empresas forestales salieran de la zona? Insisto, no voy a poner yo la agenda a priori de los temas a conversar, pero hay que sentarse a conversar sin exclusiones. Es una agenda sin exclusiones. Son todos los temas. Sin poner la agenda, pero tampoco sin excluir ningún tema. Así es. Ninguna posibilidad. Porque además la agenda la conocemos desde el punto de vista de los grandes lineamientos, los pueblos indígenas lo han planteado desde el año 90 en adelante. Por lo tanto, los temas están. Tenemos que llenar de contenido cada uno y de medidas cada uno de esos temas, pero lo que tenemos que tener es la disposición de cómo nos vamos a sentar a la mesa. Y si nos vamos a sentar a la mesa, nos vamos a sentar en un plano de horizontalidad, pero haciendo el reconocimiento al daño que le hemos hecho a los pueblos indígenas, especialmente al pueblo nación mapuche, desde hace ya demasiado tiempo. Ya, y volviendo al inicio, el 19 de julio entonces la fecha clave. Es una fecha importante para que definamos el candidato o candidata de este sector político que va a estar en la papeleta de noviembre en la elección presidencial, Iván. Gracias, Paula. Gracias a usted. De vuelta a Mesa Central por el 13, por Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas. ¿Cómo ven la economía las chilenas y los chilenos? Esa es una de las interrogantes que aborda el 5º capítulo de la serie de reportajes Chile a Escala, que recoge las conclusiones del proyecto Tenemos que hablar de Chile, una iniciativa impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Desprotección y una constante inestabilidad financiera son algunas de las percepciones que se observan en este trabajo que veremos a continuación y que luego vamos a analizar junto a María José Lincovil, coordinadora de participación ciudadana de Tenemos que hablar de Chile, que ya está acá en el estudio. María José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Te invito a que veamos el reportaje. Perfecto. Y luego conversamos. Aquí está. Mi nombre es Jimena Muñoz Díaz, tengo 47 años, vivo en Palomares, la comuna de Concepción. Tengo un hijo, Milton, y 3 nietas. Vengo a sacarle la firma para los medicamentos. Soy presidenta de la Junta de Vecinos 21 de mayo en Palomares. Yo trabajo bastante con el grupo adultos mayores, tercera edad, discapacidad. Me doy cuenta que ellos viven muy al justo. Sus plata no les alcanza. A veces los medicamentos que no se pueden comprar, ellos simplemente no los tienen, ¿no? Me gustaría que la gente tuviera posibilidades de un crédito, pero que se pague lo justo. Que el sueldo mínimo sea consciente, que las pensiones sean conscientes, que se arregle la economía para nosotros. Como
mandado con los remedios? Sí, sí, me la muy bien. Bueno. Me encantó que me escucharan, plantearle lo que fue mi situación. Creo que entre todos estamos tratando de hacer nuestro país un poquito más grato. La participación sin duda en estas actividades nos lleva a conocer realidades distintas. Escuchamos mucho a los participantes hablar de la inseguridad, la desprotección y sobre todo la incertidumbre que sentían. Esa sensación de desprotección por múltiples, diferentes y variadas interacciones que hay con el mercado. Habla mucho de la economía y no es esa economía del IMASEC o del PIB, es esa economía de la incertidumbre, de perder el trabajo, de si van a subir los precios o no, cómo me va a afectar eso en mi propia alimentación, en cosas tan cotidianas y que afectan profundamente la calidad de vida de las personas. Mi nombre es Gonzalo Pinto Agüero, tengo 43 años, estoy casado, tengo 2 hijos. Vivo en la comuna de Lo Barnechea. Me he dedicado toda mi vida básicamente vendiendo servicios y suministros para la industria aeronáutica. Hey Rich, how are you? En algún momento tuve que postergar el pago de las contribuciones y me llegó una carta donde me amenazaban que si no pagaba podía entrar un embargo. Y tuve que tomar cartas en el asunto, endeudarme, pagarla y continuar adelante, a pesar de que seguía manteniendo restricciones en los ingresos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Asusta perder lo que uno ha conseguido en la vida. 182. Espero que sea un mejor Chile, Chile más justo, donde las oportunidades estén para todos. Son detalles mínimos de pintura que tengo. Yo sueño con un Chile donde efectivamente tengamos esas oportunidades, que tengan las oportunidades mis hijos para poder salir adelante y, bueno, como todo, con esfuerzo. Las personas sienten que hay una necesidad de que todos subamos el estándar de ética con el que nos relacionamos, con la ética de quienes acceden a puestos de autoridad o de representación, pero también la ética de quienes manejan las empresas o las pymes más chicas. Yo creo que el trabajo hay que dignificar. Un deseo normativo de que haya mayor transparencia, mayor credibilidad, mayor empatía, entender cómo afectan esas decisiones a las personas en su vida cotidiana. Yo tengo un tema que es el transporte público. Es entender la economía como la economía de los chilenos y no la economía de Chile. En eso se produce una diferencia gigante que es entender la mezcla un poco de estos grandes indicadores, pero también con la sensibilidad de lo que viven cada una de las personas. La microrrealidad es una complejidad que afecta al trabajo y que preferimos, por distintas razones, mirar la gran foto, cómo funcionan los grandes indicadores y se pierde esa microrrealidad. Pero lo que para la política pública es la microrrealidad o la casuística, para las personas es toda su realidad. Mi nombre es Ligia Cataldo Chacana, tengo 54 años, soy casada y tengo 2 hijas. Vivo acá en Valle Hermoso, en la población Bellavista. Pertenecemos nosotros a la comuna de La Ligua. Por el tiempo de la pandemia y bueno, desde antes también que hubo como un bajón de los tejidos de la fábrica, no trabajamos mucho en eso y yo tuve que hace como 6 años salir, emigrar de acá y irme a trabajar a la costa, a trabajar de nana. Me gustaría que sea un país más preocupado, donde podamos vivir tranquilos, en paz, en armonía. Entonces me gustaría que sean más proactivos, que nos defiendan, que nos ayuden cuando nosotros tengamos problemas y si hay necesidades laborales, que se abran más campos laborales, donde podamos vivir tranquilos, en paz, en armonía. No es la economía del IMASEC, no es la economía del déficit fiscal, es la economía de los chilenos. Tampoco es la economía chilena, es la economía de los chilenos. Son palabras de Valentina Rosas, que es la subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, en la nota que veíamos recién, y lo comentamos con María José Lincovil, coordinadora de Participación Ciudadana de Tenemos que hablar de Chile. ¿Cuán importante es esto de la economía respecto de otras preocupaciones de los chilenos? Sí. Bueno, la economía es lejos uno de los temas que más mencionan los participantes en las conversaciones. Está dentro de los 10 temas más mencionados por los participantes. Y la relevancia de la economía, como decía Valentina, no es de esta economía, macroeconomía que hablamos habitualmente, sino la economía del hogar. En cómo lo que hoy día estamos trabajando a nivel nacional impacta en mi vida cotidiana. Yo creo que ahí hay una mirada bien interesante de cómo la ciudadanía lee esta economía, principalmente también porque no se trata de la economía de lo material, sino también la economía de lo relacional, de qué produce en mí
esos cambios que hay a nivel económico. A ver, cuéntame más de eso, de la economía relacional. ¿Cómo? Que ahí hay una mirada interesante. En el fondo lo que nos dicen los participantes es que hoy día la economía importa mucho porque determina de una u otra manera mi calidad de vida. Lo que yo siento cuando a mí me suben el pasaje, por ejemplo, del metro, no es solo en que me va a costar llegar un poco más a fin de mes, sino que también me produce a mí una emoción y una sensación de extrema vulnerabilidad, de sentir que estoy subordinado al sistema político, de que no tengo mucho que hacer más que ajustarme y acoplarme a lo que hoy día está pasando. Entonces, o sea que no me queda otra que acatar. No me queda otra y eso genera emociones sumamente negativas y de alta intensidad. Es un tema no menor en la vida cotidiana, se trata de la salud mental de las personas, de la tranquilidad que tienen en la vida cotidiana. Y por eso hablan de, como una cosa tan importante, de, por ejemplo, el estándar ético de los dueños de las empresas grandes y pequeñas. Absolutamente. Para los participantes hay que cambiar la mirada que se tiene en torno a la economía. Hay que cambiar la forma en que nos relacionamos con el mundo económico y ahí explícitamente los participantes piden un mayor estándar en términos éticos, que en el fondo no importa tanto cuánto más se enriquece el otro, pero sí que su actuar tenga una perspectiva ética, que pague sueldos justos, sueldos que permitan vivir dignamente. Ya, o sea, por decirlo de alguna manera, voy a poner un ejemplo burdo, pero no les importa que Alexis Sánchez gane mucha plata, lo que importa es que es cómo se comporta, digamos, ¿no? Exacto, y cómo eso me afecta a mí, efectivamente, claro. Había uno de los entrevistados en la nota decía, el temor mencionaba el temor a perder lo conseguido, que se puede dar en distintos niveles, porque lo conseguido el 100% para uno, digamos, independientemente si es más o menos. ¿Cuán importante es ese sentimiento? No, sumamente importante. Muchas veces cuando yo planteo que los ciudadanos se sienten disconformes con el trato que reciben con la economía, uno tiende a pensar en el sector más vulnerable, en la pobreza extrema, en datos que se mencionaban esta semana. Pero los que les va peor, los que no tienen acceso a bienes, en fin. Exacto, pero en verdad esto es un sentimiento transversal. O sea, no es que el 10% más pobre se sienta incomprendido y sienta que lo están vulnerando. Es una sensación de incertidumbre que se vive en todos los estratos sociales. En el fondo, me costó tanto llegar hasta este piso que tengo miedo a poder perderlo, en el fondo. Los datos de esto que hemos conversado tan someramente están en Tenemos que hablar de Chile, están disponibles. Absolutamente disponible y prontamente también liberaremos las bases de datos para que todo aquel que quiera analizar este proceso desde otra mirada, desde otra óptica, pueda hacerlo. Un trabajo que ya está en manos de los convencionales, además. Está en manos de los convencionales, lo presentamos hace un par de semanas junto a Valentina Rosa y bueno, esperamos tener nuevos espacios para poder seguir profundizando en aquello que dijeron los y las ciudadanas. María José Lincovil es coordinadora de participación ciudadana de Tenemos que hablar de Chile. María José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Terminamos esta edición de Mesa Central en Tele 13 Radio. Viene Reserva Natural y aquí en el 13 nos conectamos con la Fórmula E. Nacho Valenzuela, Juan Cristóbal Guarelo, inmediatamente con una nueva fecha de la espectacular Fórmula E. A ustedes que tengan un estupendo fin de domingo, cuídense mucho, y muchas gracias por estar ahí.